Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Germán Aguas, Fernando Santos, Dave Zippet, Pablo Gómez, Manolo Casaus, Alberto Mesa, Mauricio Martínez, Agente Rivas, Pong Takovich, Mafalda, Seven, Charlie Hernández, Oscar Padilla, Enrique Vivas, Juan Manuel Cruz, Terfo 95, Juan José Sánchez, Arturo Curiel, Enrique Corona, Samuel Maldonado, Christoph, Flores Alexis, Valdemar, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naye Gaelum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Buono, Yuki Nagato, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes, Forge 135, así también como los superchats de Manolo Casaus, Nanakase y Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. De igual manera, si tú también quieres apoyar el canal de tu tía Albatsi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una pequeña donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Creakers de González J.F. y Mark Williams. Prólogo. Mar Atlántico Norte, 20 de octubre. Hacía un frío inusual ese día. El viento helado lamía la superficie del agua, provocando crestas blancas heladas en las olas agitadas. Esta sección del Atlántico, aproximadamente 80 kilómetros de la costa de Nueva Escocia, siempre estaba fría, pero nunca así. El capitán Kim Isaac nunca había visto al océano comportarse de esta manera en todos sus 20 años de navegación. Todos sus años de experiencia en el mar. Era demasiado extraño. Kim se encontraba en la cubierta superior del Lucky Mariner, un barco de 15 metros de eslora que había comprado hace 10 años y que estaba desgastado por el clima. Mientras se acercaba a la cresta de una ola creciente, una nube de espuma salpicaba la barandilla. El estallido de maldiciones que se alzaba desde abajo le indicó que una buena parte de su tripulación estaba empapada con la salmuera helada. Kim se agarró a la mandarilla de metal y contempló el océano. Dio una larga calada a su vieja pipa de nogal, dejando que el humo perfumado calentara sus pulmones. Estaba pensativo. Esta excursión había estado plagada de sucesos sobrenaturales desde el primer día. Después de 3 días que ha estado en el mar, su tripulación de 7 personas ha pescado menos de 300 kilos de pescado. En esta época del año, en estas aguas, suele haber abundancia de bacalao y arenque. La temporada pasaba como nunca había pasado antes. Las temporadas pasadas había habido pescado, casi 2 toneladas de bacalao en un solo viaje, pero ahora no había casi nada. El cocinero del barco, Danny Walters, le dijo que todo podía achacársele a la sobrepesca. Esa era la explicación racional. Directamente sobre la cabina principal, Kim escuchó a su primer oficial, Dave Johnson, maldecir mientras giraba el timón para evitar otra de las olas que se acercaba rápidamente. Las olas habían estado aumentando de manera constante durante los últimos días, y era la hora y el viento la que soplaba desde el norte, soplando aire helado a través de la proa. La masa negra de nubes de este indicaba que la madre naturaleza los iba a bendecir con una poderosa tormenta. No había habido nada al respecto en el último pronóstico del tiempo. Kim sacudió la cabeza con consternación. Genial, simplemente genial. Uno de los miembros de la tripulación estaba sentado en su esquife a 50 metros de la costa, maniobrando el extremo más alejado de las redes de Enmaye. Habían estado arrastrando las redes durante las últimas 4 horas y no había encontrado nada. Otra rareza. Las redes de Enmaye estaban construidas con un tejido de calibre más ligero. Flotaban en el agua y creaba una especie de bolsa que atrapaba a los peces en las corrientes como si fuera la pala de una soga. Las branquias de los peces se enganchaban en la red y no podían soltarse porque el resto se amontonaba detrás, atrapando a todo el cardumen. Pensándolo bien, era una auténtica tortura. Pero por alguna razón esta vez los peces se estaban soltando. Se estaban desprendiendo de las redes.
dejando tiras de carne y escamas ensangrentadas enredadas en el tejido. Nadaban frenéticamente, como si los impulsara una fuerza invisible. Había sucedido también el día anterior. Era el primer indicio de que todo el viaje no era para nada normal. El segundo indicio fue que los habitantes del fondo habían subido a las redes en masa. Esa mañana, los pescadores de superficie rara vez veían platijas, lampreas y otras especies similares, que preferían quedarse en el fondo del océano y absorber cualquier cosa que se asentara allí. Por lo general se quedaban muy por debajo del borde inferior de las redes. Kim se paró en la cubierta y observó con disgusto cómo los hombres los sacaban a la superficie. La mayoría de los peces del fondo no tenían ningún valor en el mercado abierto, excepto el lenguado y algunos peces especiales. Las criaturas parecían surgir de las profundidades de una horda interminable, como si estuvieran siendo impulsadas hacia arriba por algo. 40 minutos después de la primera oleada de habitantes del fondo, uno de los tripulantes gritó que habían atrapado una gran langosta en las redes. Intentaron sacarla, pero antes de que pudieran sacarla a la superficie, la red se rompió y la criatura se escabulló hacia las profundidades. Un momento después, capturaron otra y luego otra. Y otra. Kim había saltado a la cubierta inferior para echar un vistazo y no podía creer lo que veía. Era un crustáceo, de unos 3 pies de largo. Su caparazón era de un rojo intenso que se oscurecía hasta quedar negro en los bordes. Sus garras tenían unos 30 centímetros de largo y eran dentadas, y emitían pequeños y agudos chasquidos al morder la red. Sus ojos redondos y negros como el mármol brillaban desde unos tallos largos y vacilantes. Su cola estaba segmentada y se estrechaba hasta una protuberancia en forma de aguja que susurraba un dolor punzante. En conjunto, parecía un cruce entre un cangrejo mutante y un escorpión gigante. Kim vio a la criatura cuando la red se alzó entre una nube de espuma. Los hombres que estaban a su lado gritaron de sorpresa cuando la criatura se escabulló y se retorció a través de la red. Con un chasquido de garras se deslizó bajo la superficie del océano. La sección cortada de la red flotó flácida en el agua. Algunos miembros de la tripulación ayudaron a Kim a subir la red y él la sostuvo en sus curtidas manos. La cosa la había cortado con la misma limpieza con la que una tijera corta una cuerda. Toda una hazaña, teniendo en cuenta de que se trataba de una red de alambre construida para soportar la fuerza de miles de kilos de peces que se agitaban. Kim vio cómo las criaturas quedaban atrapadas periódicamente, solo para escapar antes de que la tripulación pudiera arrastrarlas a bordo. Trató de conseguir que Ralph Hudson, el hombre principal de la tripulación, disparara contra ellos con el rifle de alta potencia que llevaban a bordo para defenderse de los tiburones y también de las barracudas. Pero todos sus disparos se desviaron o fallaron por completo debido al terrible golpe que recibía el barco en el mar tempestuoso. Su corazón latía furiosamente. Miró hacia el mar agitado y giró la cabeza para ver cómo un par de sus tripulantes sacaban a la superficie a otra de las criaturas entre gritos de excitación. La criatura atravesó el tejido y se escabulló con un chapoteo mientras Ralph disparaba unos cuantos tiros inútiles más. Se volvió hacia Dave, que estaba al timón, luchando con el volante. ¿Qué diablos son esas cosas?, Kim preguntó gritando. No lo sé, dijo Dave con los dientes apretados, señalando el agua. Parece un cardumen que se dirige al sudoeste. Debe ser eso lo que está volviendo locos a los peces. Dave se encogió de hombros y se rascó la cabeza peluda. El viento azotaba su pesado abrigo, ondeándolo como las olas del mar. Deben de estar siguiendo esta corriente. Nunca había visto nada igual. Kim miró hacia el océano gris. Las gaviotas volaban en círculos amplios y erráticos, graznando frenéticamente. Kim señaló con el pulgar a las emocionadas gaviotas. Los pájaros están actuando demasiado extraño. Todo está en orden, dijo Dave. Tenía las manos en el timón y los nudillos se le estaban poniendo blancos mientras luchaba por mantener el rumbo del barco. Todo en esta parte del mar parece estar intentando escapar de algo. Kim sintió que el barco se tambaleaba violentamente. Casi perdió el equilibrio al agarrarse a la barandilla de madera. Se enderezó, con el corazón todavía atascado en la garganta. Jesús, esta tormenta de verdad que está empeorando. Se sacó otro trozo de red con 3 de las criaturas colgando de sus patas parecidas a insectos. Estudió atentamente a los animales mientras se agarraban a la barandilla. Nunca había oído ni leído que hubiera cangrejos o langostas del tamaño de los que había en las redes. La lógica dictaba que probablemente vivían en el fondo del océano y rara vez salían a la superficie. Si era así, ¿por qué salían ahora? Sacudió la cabeza mientras el graznido de las gaviotas le roía la base del cráneo. El cielo se oscurecía rápidamente.
El viento soplaba con más fuerza y las olas se elevaban. La masa de oscuras nubes de tormenta se había vuelto más grande y siniestra, tiñendo el cielo de un negro oscuro. El Loki Mariner rebotó. Kim se cayó de un oleaje y casi lo derribó. Algunos miembros de la tripulación no tuvieron tanta suerte. Algunos de los hombres fueron arrojados a la cubierta. Con el corazón acelerado, Kim se agarró a la barandilla y se dirigió con cuidado hacia la escalera que conducía a la cubierta inferior. Bajó con cuidado y se unió a Ralph Hudson. Le dio un codazo en el hombro. A Ralph. «Saquen a Jeff de ese bote y recojan esas redes». «¿Ya estamos llegando?», preguntó Ralph con aspereza. Tenía casi 10 años de experiencia como tripulante de barcos de pesca comercial, y los movimientos del mar también lo estaban perturbando. «Puedes apostar tu culo a que sí». Kim se inclinó y gritó hacia la cubierta superior, donde Dave luchaba con todas sus fuerzas contra el timón. «Oye, Dave, estamos subiendo a las redes y nos vamos». Dave respondió con un gesto de la mano y dirigió el barco hacia el oleaje para ayudar a recuperar los grandes almacenes de redes. Kim gritó la orden a los que estaban en cubierta, y luego se dio vuelta para echar otro vistazo a la tormenta antes de que se desatara el infierno. Un alboroto en dirección al esquife le llamó la atención. El hombre que había enviado para arrastrar la red, un marinero experimentado llamado Jeff Bowers, estaba gritando y golpeaba el agua con sus remos. Sus gritos llegaban hasta ellos agudos, fuertes y claros. «¿Qué carajo?», susurró Kim, dando un paso hacia la barandilla. Se sacó la pipa de la boca y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Su corazón latía desbocado. Apenas podía distinguir un movimiento ondulante y agitado debajo del pequeño bote mientras Jeff golpeaba el agua con los remos. El pequeño bote se inclinaba hacia un lado bastante fuerte a medida que la red se tensaba. Una buena ola y el pequeño bote volcaría. Jeff estaba tratando de soltar la red, pero el mar agitado lo hizo imposible. El fuerte vaivén del barco hizo que pareciera que la red se le estaba escapando de las manos a Jeff. De repente, la red atada al bote fue tirada hacia abajo y el pequeño bote volcó, arrojando a Jeff Bowers al océano helado. El bote flotó en el agua, medio sumergido, y finalmente se hundió. Jeff no estaba a la vista. Todo sucedió tan rápido que Kim no podía creer lo que veía. La tripulación observaba aterrorizada y finalmente exclamaba con asombro. Kim sintió la tensión entre su tripulación cuando la forma oscura de Jeff rompió el silencio. Ralph señaló y gritó: «¡Hombre, el agua!». Las nubes oscuras y pesadas finalmente se abrieron y derramaron su contenido sobre las desventuradas de la tripulación. La lluvia se sumó a la creciente confusión mientras los hombres clamaban por salvar a su compañero perdido. Jeff Bowers se mantuvo a flote y jadeó en busca de aire mientras flotaba en el océano. Un momento después, fue arrastrado hacia abajo. Para siempre. Mientras la tripulación se apresuraba a salvar a Jeff, Ralph miró a Kim. Tenía los ojos muy abiertos y asustados. Parecía que estaba a punto de gritar cuando un fuerte golpe dio en el fondo del barco. Kim se estrelló contra la pared de la cabina. El impacto arrojó a la mayoría de los hombres a cubierta. Se pusieron de pie a toda prisa y reanudaron sus tareas de rescate. El corazón de Kim latía frenéticamente. Era como si hubieran tocado fondo, pero Kim sabía que eso era imposible a esa distancia. Algo había hundido a Jeff Bowers y el océano se estaba volviendo cada vez más peligroso, más extraño de lo que jamás lo había visto. Apartó sus pensamientos de su mente. Si no actuaba rápidamente, sus hombres iban a morir ahí. «¡Salgamos de aquí, carajo!», gritó Kim. No tenía sentido intentar rescatar a Jeff Bowers ahora. Estaba prácticamente muerto. Kim se movió por la cubierta y la onda expansiva golpeó de nuevo, más fuerte y más fuerte, sacudiendo el barco. Kim tropezó pero logró mantener en pie lo que quedaba de su cuerpo. Parecía como si el fondo del barco se estuviera desgarrando. Kim agarró a Ralph por los hombros y lo hizo girar. «¡Tú, ven conmigo!». Se dieron la vuelta y estaban a punto de subir al timón, cuando Danny apareció desde debajo de la cubierta. Su expresión era grave. «Algo está destrozando el casco». Kim sintió que el estómago se le hundía en las entrañas. «¿Cómo que algo?». «No sé qué es», dijo Danny. Su voz temblaba. Sus ojos parecían canicas blancas, colocadas sobre su rostro negro. La intensidad del miedo de Danny provocó un nuevo temblor de terror en Kim. Nunca había visto a Danny asustado por nada antes. Verlo realmente asustado le proporcionó la dosis de realidad que necesitaba. «¿Qué está pasando allá abajo?», gritó Kim. El fuerte trueno. Danny le hizo un gesto a Kim para que lo siguiera y se volvió hacia la puerta. De repente, el barco se tambaleó debido a un impacto invisible. Los tripulantes cayeron a cubierta tratando de aferrarse a la vida.
Kim se cayó y se golpeó la cara contra la cubierta. El dolor agudo de la nariz al romperse explotó en su mente, alimentando su adrenalina. Se puso de pie rápidamente y vio que la mayoría de su tripulación estaba sufriendo la misma suerte. Un hombre se había golpeado la cabeza contra la cubierta, mientras que otro perdió el control de la escalera y cayó a la cubierta inferior. Otro hombre se había precipitado por una ventana entre el sonido de cristales rotos y gritos de dolor. Kim casi se rió al verlo, pero se contuvo antes de estallar en una ráfaga de risas. La escena parecida casi demasiado a una comedia. Estaba sacada como de dibujos animados. Los sonidos de la madera al romperse entre los gritos de sus hombres le devolvieron a la realidad una vez más. Algo estaba arrancando el bote debajo de ellos. Miró a través de la puerta abierta de la cabina y el miedo se apoderó de su corazón como un tornillo de banco. Faltaba una tabla entera del costado del barco y el mar. Estaba invadiendo el cálido interior, inundando la cubierta inferior. ¡Santo Dios! ¡Maldito Cristo! Kim avanzó y otra sacudida lo hizo caer de nuevo sobre la cubierta. Su cabeza golpeó la pared. Las estrellas florecieron en su campo de visión. La cubierta se inclinó en un ángulo de 45 grados. Detrás de él, Danny y Ralph estaban maldiciendo y poniéndose de pie. Danny se había abierto el cuero cabelludo durante una de sus caídas, lo que le bañó la cara y la parte delantera de la camisa con sangre oscura. Ralph jadeaba por el esfuerzo. Aún no había sufrido ninguna herida física. Kim se puso de pie con dificultad y se agarró a la barandilla. Apenas Ralph se levantó y cayó de bruces sintiendo la sangre que le brotaba de la nariz rota. Danny se levantó con las piernas temblorosas y ayudó a Ralph a levantarse. Ralph parecía visiblemente aturdido. Sacudió la cabeza y escupió un diente de oro. Su primera herida de guerra. Danny y Ralph se agarraron a la barandilla mientras recuperaban la compostura. Tenía que salir de allí y tenía que hacerlo ahora. De repente, Kim notó la tensión en las redes del muelle. Hubo un tirón brusco y el barco se tambaleó nuevamente. Kim resistió el movimiento repentino y permaneció de pie. Danny y Ralph casi se hundieron nuevamente, pero se aferró a la red maldiciendo. Algo tiraba de ella, lo mismo que había arrastrado a Jeff Bowers al olvido. Jim sacó el afilado cuchillo de descargar de su cinturón y se lanzó hacia las redes. ¡Corten las malditas redes!, gritó a los miembros de la tripulación que los rodeaba. ¡Corten las jodidas redes ya! ¡Ya! Se apresuró a llegar a la barandilla, que estaba casi bajo el agua. La cabeza le palpitaba de dolor. Comenzó a cortar al cabo que sostenía la red principal. Ralph sacó su propio cuchillo y atacó la línea. Danny se unía a ellos y un momento después un puñado de otros miembros de la tripulación se apresuraban a cortar las líneas a varios puntos del barco. Detrás de ellos podían oír a Dave maldiciendo mientras aceleraba el motor e intentaba maniobrar el barco hacia la orilla. Un gemido entrecortado emanaba del motor y Dave gritaba ¡Mierda!, y golpeó el tablero con los puños mientras el barco se estremecía con la fuerza. Una nube de humo negro y aceitoso se elevaba del motor mientras el barco se movía lentamente. Parecía y sonaba como si el motor se estuviera muriendo. Kim se maldijo a sí mismo cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El motor se estaba ahogando. ¡Maldita sea! Un momento después, los mecanismos se bloquearon y todo se apagó. El sistema eléctrico se apagó, sumiendo a la nave en la oscuridad. El corazón de Kim latía con fuerza. Los tripulantes gritaban que abandonaran el barco. Kim se volvió hacia Danny. ¡Traigan los salvavidas! Danny corrió hacia la cabina mientras otra de las olas que estaban en el mar se estrellaba contra la puerta de la cubierta, trayendo consigo el picor del agua salada helada. Kim cortó las redes y cortó otra cuerda, lo que les permitió salvar la vida por un segundo. Pasó junto a Ralph y lo ayudó a cortar su cuerda. El viento se levantó y aulló en sus oídos mientras el barco se inclinaba aún más y se adentraba más en el océano. El viento aullante y los gritos de la tripulación ahogaron los sonidos del casco al abrirse, inundando aún más el barco. El agua helada le llegó hasta las rodillas. Apenas se dio cuenta, estaban tan concentrados en cortar las redes, subir a sus hombres a la balsa salvavidas y dejar de bajar el barco que ni siquiera escuchó los gritos cada vez más fuertes de sus hombres. Gritos que se elevaron de repente y se cortaron antes de que tuvieran la oportunidad de registrarse en su cerebro. El cuchillo de Kim atravesó la última línea. Kim respiró profundamente y se volvió hacia Ralph, que ya no estaba allí. Parpadeó y captó un movimiento con el rabillo del ojo. Se dio la vuelta. El tridente le atravesó el pecho tan rápido que ni siquiera lo vio venir. La fuerza del golpe lo empujó hacia el agua. Su conciencia se desvaneció cuando sintió que subía a la superficie del agua. Kim intentó levantarse, pero descubrió que ya estaba en movimiento. Se movía a través del agua, siendo arrastrado hacia las profundidades turbias.
Alcanzó a ver fugazmente al Lucky Mariner mientras se hundía en la tormenta. Y entonces, todo se volvió absolutamente negro. Y Kim Isaac ya no tuvo conciencia de más. Capítulo 1. 21 de octubre. El gran norte de Maine estaba nublado y frío mientras Rick Psychic maniobraba su oxidado Plymouth Satellite azul bebé del 73 a través de las curvas y giros serpenteantes de la autopista 1. La llovizna irregular que había estado acosándolo de vez en cuando durante el viaje de 12 horas de repente se convirtió en una lluvia constante. Rick encendió nuevamente los limpiaparabrisas por 47ª vez. Esta vez, las palas de goma se movían al ritmo de la música, quitando el agua del vidrio a un ritmo mucho más lento del que la madre naturaleza dejaba caer su carga. La radio se escuchaba cada vez más borrosa por la estática medida que se adentraban en Bonesville. Era evidente. Rick rebuscó una gran caja de zapatos verde que estaba abarrotada de discos compactos. Gracias a Dios por la tecnología moderna cuando la civilización primitiva se avecina. Manteniendo un ojo medio pegado a la carretera mojada, pudo conseguir el disco de su alma, pedía a gritos. Abrió el joyero con destreza practicada, afinado por años de navegar por las calles de su ciudad natal, Filadelfia, con una mano mientras realizaba diversas tareas con la otra. Rick estaba seguro de que era un experto en comer, afeitarse, ponerse la corbata y cambiar de CD mientras conducía por peligrosas obras viales a 130 km por hora. Era mejor que llegar tarde a todo. Introdujo el disco en el reproductor de CDs que su agente le había comprado la Navidad pasada y un momento después el óxido empezó a vibrar con los primeros compases de Billion Dollar Babies de Alice Cooper, uno de sus 10 álbumes favoritos. Subió el volumen y reanudó la marcha con las dos manos al volante. Movía la cabeza al ritmo de la música. Le encantaban los CDs. El equipo de sonido montado en el salpicadero, que en ese momento estaba haciendo estallar los diminutos altavoces montados en las puertas del Plymouth, fue una obra de su agente. En conmemoración del lanzamiento de su última novela de terror, Baron Sedemy. Pasó un cartel a su izquierda. Philly Sport, 20 millas. Todavía faltaba mucho. Las siluetas altas y oscuras de los pinos pasaban rápidamente en medio de su miriada húmeda de lluvia y aguanieve mientras el auto maniobró por la carretera. Este viaje al norte le iba a dar el impulso adicional que sabía que necesitaba. Se sentía bien por ello. Había pasado por mucho últimamente desde que su carrera como escritor había dado un giro inesperado hacia un éxito casi instantáneo. Las ventas inesperadas del Barón Sedemy pusieron a Rick en una situación bastante extraña. Cuando escribió la novela era solo una de las novelas de terror convencionales que había escrito como parte de un contrato de 4 libros con Diamond Books. No había nada que la diferenciara de las demás. Era otra novela de terror cursi que presentaba un culto vudú, donde decapitaban a mujeres y ofrecían a niños para sacrificios, después de lo cual devoraban los cuerpos de los pequeños. Lectura pulp diseñada para ser leída de una sola vez y olvidada rápidamente al día siguiente. No era gran cosa. Pero Straub no lo era. Era simplemente uno de las docenas de escritores que tenía un pequeño pero fiel grupo de seguidores, compuesto principalmente por amas de casa aburridas que compraban sus libros en las cajas del supermercado local, así como por fanáticos rabiosos del género de terror que se presentaban en fiestas de autógrafos en cajas de libros para que se los firmara. Como otros de sus hermanos, había sido subestimado y subestimado toda su vida. Sus primeras novelas no habían sido rentables para Fort Knox, pero le dieron unos buenos cheques de regalías que le permitieron vivir de forma relativamente cómoda. Los mendigos no pueden elegir. Mientras Rick conducía, no pudo evitar pensar en los acontecimientos de los últimos años que le tomaron esa parte de su vida y lo llevaron a esa difícil decisión. Su primera novela, Shadow Beast, había sido una simple historia de un demonio suelto que consistía en unir los puntos. Su venta inicial impulsó a Diamond a firmar su contrato de 4 libros con él. El anticipo no estaba mal, pero tampoco era exactamente una suma de 6 cifras. Había trabajado con Sharp Insurance Company durante 8 años, 5 de los cuales los pasó en el almacén de la empresa, donde sabía que estaría condenado a pasar el resto de su vida si no daba un giro de 180 grados y tomaba el control de su futuro. Escribió su primera novela en 9 meses, durante las noches de la semana y los fines de semana. Cuando se vendió, pudo dejar su trabajo para siempre. Sayonara, mundo de 9 a 5. Y hola, nuevo cambio de carrera. Rick se instaló cómodamente en la escritura para ganarse la vida. Sabía que tendría que producir una novela una vez al año para cumplir con los plazos y las facturas, por lo que se adaptó a un cómodo horario de escritura.
Trabajaba desde 10 de la noche a 6 de la mañana. Se levantaba alrededor del mediodía, hacía cosas en la casa y tareas domésticas. A veces escribía cuentos que enviaba a revistas. Los fines de semana los dedicaba a la misma vida social que tenía antes de convertirse en autónomo. Su vida sexual mejoró poco a poco, y decirle a las mujeres que escribía novelas a veces las impresionaba. Todavía no era tan impresionante como, por ejemplo, ser una estrella de rock, pero le funcionaba al menos. Rick sonrió al recordarlo mientras doblaba una curva en la carretera. Su segunda novela publicada, La Noche del Diablo, se basaba libremente en la leyenda de una bestia, apodada El Diablo de Jersey. Se abrió paso a través de las 300 páginas y decenas de adolescentes semidesnudos. Las ventas duplicaron las de su debut e incluso le valieron un premio por tonterías de un comité de escritores ignorantes. El tercer libro llegó más tarde ese año, una novela de vampiros titulada Night. Luego, Baron's Samedi fue lanzado al público. No entendía por qué este libro había vendido más de 200.000 ejemplares en 6 meses. Si bien el libro estaba mejor escrito que las primeras entregas, la historia seguiría siendo otra pesadilla. ¡Qué obra de masturbación exploradora! La portada era la cagada más estúpida de la historia editorial. Era una pintura en la que el protagonista esquelético estrangulaba a un poño mientras una chica semidesnuda aparecía tendida sobre un altar en primer plano. La pintura de la portada no tenía nada que ver con la historia. Pensar en esa horrible portada hizo que Rick se riera a carcajadas. Hasta donde Rick pudo entender, el incendio comenzó cuando un escritor cercano a la popularidad e influencia de Stephen King leyó Las Galeradas una noche en la silla de lectura de porcelana. Fue una gran sinopsis de portada, que Diamond maximizó en todos sus trucos promocionales. El editor senior rápidamente la convirtió en un título principal de ese mes y ordenó una exhaustiva campaña de marketing detrás del libro. El mes en que la novela llegó a la fama apareció una entrevista en una revista de terror con el escritor que la promocionaba, en la que básicamente decía que pensaba que Baron's Samedi era lo mejor desde la cerveza en lata. Todo lo que sucedió desde entonces había sido un torbellino. El éxito de Baron impulsó a Diamond a reeditar sus 3 lanzamientos anteriores y rápidamente firmó un contrato de tapa dura de 2 libros con una gran editorial con Diamond, que reeditaría en edición de bolsillo. El gran momento se avecinaba. Y yo que pensaba que iba a ser una simple pirata informático más, pensó Rick mientras doblaba una curva cerrada en la carretera. Cuando Cynthia lo llamó con la noticia de que el contrato de edición con tapa dura se había cerrado y que los anticipos combinados, incluidos los derechos de edición en rústica, rondaban las 6 cifras, Rick había bailado en ropa interior. Era hora de celebrar la tribu. «Porque nunca volveré a tener hambre», coreó. Rick frunció el ceño mientras conducía. La aparición de dólares más grandes en sus contratos habían cambiado muchas cosas. El bloque del escritor se había instalado casi inmediatamente después de firmar el contrato, y entró en pánico. ¿Cómo es que iba a salir del bloqueo de escritor y entregar a los 2 siguientes libros de su contrato? ¿Qué clase de libro iba a escribir como su debut en tapadura? Todo esto inspiró su retirada. Su amigo Sean Marin, con quien había trabajado en Sharp Insurance, tiene una casa de verano en la costa de Maine, en un pequeño pueblo que no era más que un punto en el mapa. Parecía haber una verdadera falta de algo parecido a la civilización en cualquier lugar cercano del pueblo. La ciudad más cercana estaba a 30 millas al sur a través de un camino de montaña desolado y ventoso. Probablemente el mismo camino que ahora estaba requisando. Sería el lugar perfecto para empezar de nuevo. Un nuevo entorno traería nuevas ideas. Hizo los arreglos, empacó su Plymouth y partió hacia Phillysport, Maine, en una sola semana. Rick miró por la ventana borrosa del lado del pasajero hacia el océano Atlántico. La superficie turbulenta y agitada era de un tono gris oscuro. El cielo parecía casi ocre desde el horizonte hasta el cielo, expandiéndose hacia el norte y el sur, el este y el oeste. Las nubes se habían desplazado rápidamente hacia el interior en el viento. Rick encendió las luces delanteras. Un poco más tarde anochecería, aunque apenas eran las 2 de la tarde. Una repentina ruptura en el cielo arrojó un deslumbrante rayo bifurcado. Rick tuvo que entrecerrar los ojos, cegado por el destello. Sacudió la cabeza, se escuchó un fuerte kaboom que hizo vibrar el aire. Se sintió como si la tierra hubiera sido sacudida por un terremoto asesino. Los estruendos se produjeron, creando una sensación siniestra en conjunto con la lluvia que ya caía a cántaros y el cielo oscuro. Una nítida imagen residual verde del rayo todavía estaba grabada en su nervio óptico. Levantó el pie del acelerador y dejó que el auto redujera un poco la velocidad. Se frotó los ojos con el pulgar y el índice empezó a parpadear suavemente para recuperar la visión normal. Mejor. Su vista estaba volviendo a enfocar lentamente a la normalidad.
Cuando las imágenes residuales del relámpago se desvanecieron, lentamente fue apretando el acelerador. Quería llegar a la casa antes de que la tormenta empeorara. El tráfico era escaso y esperaba llegar en los próximos 10 minutos. Se frotó la condensación del parabrisas y miró a través del pequeño agujero brumoso de humedad para poder ver mejor. Afuera, estaba empeorando. Apareció un cartel que decía Philly Sport 2 millas. ¡Genial! Se inclinó hacia adelante sobre el volante para ver mejor y comenzó a mantener los ojos bien abiertos para ver las próximas rampas de acceso. Pero nada más que árboles. Sonrió y subió el volumen del estéreo. Alice Cooper gritó que ya no era un buen tipo. El clima lo ponía de buen humor, al menos perfecto. Siempre le había fascinado ese tipo de clima. Parecía sacado de una película de terror de la Hammer. Agarró el volante con fuerza y sonrió. La chispa se había encendido, su mente se puso en modo potencia. Energía creativa. Sus dedos ansiaban las teclas duras y plásticas del teclado de su computadora. La necesidad de crearlo había golpeado con un palo feo. Estaba tan absorto en la expectativa por llegar al trabajo, dejándose llevar por un estado de ánimo de la tormenta, que no se dio cuenta del gran crustáceo que estaba en el camino frente a él. Alcanzó a ver el vehículo por un instante antes de que pasara por encima de él. Su mente volvió a la realidad cuando los neumáticos chocaron contra algo grande y duro. Pisó el freno y las ruedas se bloquearon y patinaron sobre el suelo mojado. Entró en pánico cuando el vehículo patinó y sus manos buscaron a tientas el volante. ¿Hacia dónde debería de girar? ¿Hacia dónde debo...? De pronto, se escuchó otro golpe sordo cuando el neumático pasó sobre el objeto suavemente. Nuevamente. Esta vez, fusionándose en un fuerte crujido. La puerta trasera del auto fue sacudida ligeramente por lo que parecía una pequeña explosión. Hizo que el auto patinara aún más. Rick agarró el volante y luchó por controlar el auto. Los enormes pinos que estaban al costado de la carretera se estrellaron contra el parabrisas. Y todo se volvió absolutamente oscuro y negro. Capítulo 2. El zumbido dentro de la cabeza de Rick Sickek lo sacó lentamente de su estado de shock. Fuerte, pero ininteligible. Apenas lograba llegar a la superficie de su conciencia. ¡Qué asco! Nadando más arriba, cada vez más alerta. Cariño! Un tirón. Luego, una dolorosa sensación de temblor. Salió de su aturdimiento al salir a la superficie. Atolladero mental. «Hola, amigo». Rick parpadeó. Era vagamente consciente de una humedad cálida que cubría su frente. Sus sentimientos, como sus sentidos, comenzaron a trabajar en busca de un patrón coherente que se pareciera a la normalidad. Su cabeza se hinchó con el ritmo de un dolor de cabeza punzante. A la mierda con la realidad. Preferiría hundirse en la nada de la inconsciencia y dormir para que esta pesadilla desapareciera. Sintió otro tirón en el hombro. Lentamente giró el cuello rígido para ver qué lo estaba causando. Una figura grande, borrosa y oscura apareció a la vista. Rick tardó un segundo en reconocerla. La figura lanzó otra tormenta de decibeles explosivos que provocó otro estremecimiento de agonía. «Hola, amigo, ¿estás bien?». Una pregunta estúpida. La gente siempre parecía hacer esta pregunta cuando se encontraban con alguien que acababa de desmantelarse de alguna manera. Rick parpadeó y miró fijamente a la figura. El rostro del hombre estaba enmarcado por un bulto de tela oscura. Rick levantó la mano y trató de quitarse la humedad pegajosa de los ojos. Sus dedos le dolían y se sentía débil. Abrió los ojos de nuevo, esta vez con una visión normal de 20/20, y comprendió. El hombre que estaba de pie junto a él era grande, de nariz aguileña y flacucho. Llevaba una cazadora amarilla con una capucha sobre la cabeza que cubría un cuerpo vestido con una camisa marrón y pantalones marrones. Sus pies estaban cubiertos por botas de trabajo negras y embarradas. Su cabello castaño claro estaba cubierto de gris. Su piel y sus rasgos faciales tenían la apariencia de un arañador. El hombre lo miró de nuevo con preocupación. «Dios mío, señor, ¿seguro se cayó por esta pendiente? ¿Le duele algún lugar o algo por el estilo?» Rick sintió que una risita le subía de la superficie. Una explosión de dolor en sus músculos lo detuvo. «¿Dolor? Claro que me duele, carajo». Trató de incorporarse y sentarse. Los músculos de su espalda crujieron de dolor. El hombre extendió una mano para ayudarlo y la mente de Rick se llenó de calidez. Se sintió como si le hubieran inyectado un galón de sangre en la cabeza. Hizo una mueca y se frotó las sienes. Sintió sangre pegajosa en su cabello enmarañado. La voz retumbante volvió a resonar en sus oídos. «Creo que vas a necesitar un médico».
Rick se volvió hacia el hombre que estaba de pie frente a él con una expresión preocupada en su rostro. No se veía tan extraño ahora como antes. Su nariz sobresalía de su rostro como una papa. Rick volvió a parpadear y miró al hombre. Se dio cuenta por primera vez de que su ropa era una realidad de uniforme de agente de patrulla de carreteras. Su cazadora o impermeable era de la policía. El cuello de su camisa estaba subido, enmarcando sus rasgos angulosos acentuados por una mandíbula prominente sin afeitar. Su voz era bastante aguda, casi afeminada para su posición de autoridad. En su solapa llevaba a la pegada una brillante insignia de oficial de la ley. De repente, el recuerdo del accidente volvió a su mente. Parpadeó y rápidamente giró la cabeza para ver dónde estaba. Seguía descansando en el Plymouth Satellite, abrochado firmemente en su asiento. Afuera, seguía lloviendo. Seguía con vida. Y toda la parte delantera de su auto quedó hecha mierda. Estaba curvado hacia atrás como un pretzel, dejando al descubierto el metal y los cables raspados. Un faro y parte de las rejillas de ventilación ahora descansaban sobre lo que quedaba del capó. El parabrisas se había fragmentado en una docena de telarañas ondulantes de líneas plateadas y grietadas. El vapor se elevaba del capó en pequeñas curvas, como el humo de las fosas nasales de un dragón. Las gotas de lluvia chisporroteaban al golpear el motor. Todavía estaba caliente. El objeto del impacto se alzaba frente al parabrisas, grande y opresivo. El enorme pino parecía haber resistido 400 años de ventisca, leñadores y seres humanos. Y había absorbido el impacto del choque bastante bien. Había envuelto toda la parte delantera del Plymouth. Trozos de corteza se habían astillado y había quedado expuesta la pulpa cruda que había debajo. El árbol parecía tener al menos 2 metros de diámetro en la base. Había pedazos de él sobre el capó destrozado del auto. El corazón se le desinfló en el pecho por el daño. Parece que ahora tendré que comprarme un nuevo auto, pensó. El patrullero habló de nuevo. Oiga, si necesita ayuda médica tendré que llevarlo a la ciudad. El viejo doctor Johansen no tiene radio ni ambulancia. Rick asintió de nuevo y comenzó a hacer un lento inventario de su cuerpo. Movió los brazos y las piernas. Ningún hueso parecía roto a pesar del dolor que sentía. Había una buena posibilidad de que se hubiera torcido bastante los músculos. Se pasó la mano por la cabeza y volvió a encontrar sangre pegajosa. Se miró la mano y vio que tenía rayas. Se había cortado en alguna parte. ¡Mierda! El oficial inclinó la cabeza y miró la cabeza de Rick. Asintió con una leve sonrisa. Parece mucho peor de lo que es. Las heridas en el cuero cabelludo sangran mucho y siempre parecen falsas, incluso fatales. Aún así podrías tener una conmoción cerebral. Será mejor que te lleve a la ciudad. Rick comenzó a salir del auto cuando de repente sintió un calambre en las piernas. Rígido, haciendo muecas de dolor, por un momento pensó que estaba paralizado, que un movimiento en falso le había roto la espalda. Sus brazos y piernas todavía se movían, pero su cuerpo no obedecía a sus órdenes de levantarse del trasero y salir corriendo. Entonces, recortó el cinturón de seguridad. Buscó torpemente la hebilla. La abrió y se deslizó hacia afuera, sintiéndose como un idiota. El patrullero fingió no notar el rostro sonrojado de Rick mientras lo ayudaba a salir de su vehículo. Destrozado. La lluvia empapó a Rick al instante cuando cayó un rayo. El retumbar bajo del trueno hizo vibrar el suelo y Rick se volvió hacia su auto. Se acercó al coche, con sus preciosas pertenencias todavía guardadas en el asiento trasero. Miró al policía. «Mis cosas», el policía sintió. «Una vez que lleguemos a la casa del doctor, haré que alguien venga a recoger tus cosas. Deberías estar feliz de estar vivo, amigo. Qué suerte que llevabas puesto el cinturón de seguridad. La mayoría de la gente que se encuentra con O'Little Feet allí no tiene tanta suerte». ¿O'Little Feet es pequeño, acaso? Rick tenía curiosidad. El patrullero señaló el árbol en la cabeza. Los lugareños le pusieron ese apodo a este árbol por lo condenadamente grande que es. Rick miró su auto. Se alegró de haber escuchado todos los consejos de seguridad pública sobre el uso del cinturón de seguridad. Habría salido volando por el parabrisas y se habría estrellado contra pies pequeños, como un tomate maduro. Y no hubiera sido un espectáculo agradable. El patrullero no pareció notar la lluvia. Extendió la mano. Soy el ayudante Russell Hanks del departamento del sheriff de Phillipsport, aunque la mayoría de la gente de aquí me llama Rusty. Sonrió con una amplia y tonta sonrisa y le tendió la mano. Rick la estrechó sin fuerzas e intentó devolverle la sonrisa. Soy Rick Shayek. Rusty
Percibió un destello de reconocimiento en sus ojos. Se inclinó hacia adelante con aire inquisitivo. «¿Rick Zajac, el escritor?» Rick casi saltó de sorpresa. Estaba acostumbrado al reconocimiento en las convenciones y las firmas de libros, pero aquí en el interior del país el reconocimiento fue sorprendentemente refrescante. Un verdadero lector de su obra. Rick sonrió y asintió. Sí, Rick Zajac, el escritor, ese soy yo». La mano de Rusty apretó a la de Rick de nuevo con gran abandono. Su rostro de repente adoptó el aspecto de un niño pequeño que conoce a Santa Claus por primera vez. Sus ojos azules brillaban bajo una capucha amarilla. Eso es algo. Nunca había conocido a un escritor en la vida real. «Sabe, he leído casi todos sus libros. La farmacia de Shelby los tiene en stock». Rick sonrió y miró hacia su auto, tratando de reconstruir el accidente en su mente. Caminó alrededor del auto, mirando debajo del chasis e inspeccionando los neumáticos, tratando de encontrar una explicación al percance mientras Rusty lo seguía como un cachorro amigable. «¿Estás pasando tiempo en Phillysport o...?» La voz de Rusty se fue apagando hasta convertirse en un galamatías mientras Rick dejaba de prestarle atención. No era el momento de tratar con una fan deslumbrada. Revisó debajo de la parte delantera del auto mientras su mente retrocedía hasta el accidente, recordando de repente la gran cosa roja y con costra que estaba en el medio de la carretera y que había tratado de evitar al desviarse. Rusty dejó de hablar de fanáticos y se arrodilló junto a Rick, que estaba revisando las ruedas delanteras. Su expresión adoptó la de un profesional serio de la ley. «Dime, ¿chocaste con algo en la carretera?» Rick asintió y observó la parte delantera destrozada. Pasó la mano por el frente del auto en busca de fragmentos de lo que había golpeado. «Sí, creo que sí». «¿Rama de árbol derribada por la tormenta, acaso?» «No, no creo que fuera eso. Era más bien algún animal de aspecto bastante extraño». La expresión de Rusty se tornó en confusión. Como agente probablemente tenía esa mirada por lidiar constantemente con las cosas cotidianas y mundanas de un pueblo pequeño. Ayudó a Rick a inspeccionar el frente del auto. «¿Un ciervo, tal vez?» Rick se limpió la sangre y el agua de la frente con el dorso de la mano y se levantó. «No, no lo creo. La lluvia era tan fuerte que solo pude verlo de reojo, pero definitivamente no era un ciervo. Era más pequeño». Extendió las manos frente a él, formando una pequeña figura. «No lo sé, tenía forma de...» Hizo un gesto vago, tratando de describir la criatura que vio. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la carretera, siguiendo las marcas que derrapó a lo largo del camino mojado, donde vio el autopatrulla de Rusty estacionado con sus luces intermitentes rojas girando bajo la lluvia. El motor todavía estaba en marcha, y el humo caliente del escape se elevaba en nubes grises, hacia la niebla fría. El auto estaba estacionado en el lugar donde Rick había comenzado a girar. Rick intentó describir el objeto nuevamente. «Parecía como un cangrejo grande». Rusty parecía desconcertado. «¿Un cangrejo?» Rick miró al ayudante del sheriff. «Sí, creo que sí. Parece un cangrejo rojo, enorme y gigantesco». Rusty puso una mano enguantada sobre el hombro de Rick y lo apretó suavemente. Sus ojos azules reflejaban preocupación. «Mira, creo que será mejor que te alejes de esta lluvia y vayas a ver al doctor Jorgensen». Rick se secó la frente de nuevo y asintió. «Sí, está bien». Miró de nuevo al auto. «Oye, ¿qué pasa con mi auto?» «Tranquilo, voy a llamar al garage de Carl por la radio y le pediré que envíen a un hombre para que remolque tu auto. Créeme, puedes recoger tus cosas allí sin ningún tipo de problemas». «Bueno, al menos debería de conseguir mi equipo informático», dijo Rick. Se dirigió hacia el auto, temiendo ahora lo que iba a encontrar en el asiento trasero. Hasta ahora se había olvidado por completo de su ordenador portátil y de su impresora láser portátil, y la idea de enfrentarse a un equipo destrozado era algo con lo que no quería tener que lidiar. Abrió la puerta del lado del pasajero del Satellite y se inclinó hacia adentro. Su equipaje que había guardado en el maletero podía esperar. Había puesto el ordenador y la impresora en el asiento trasero específicamente para evitar que se golpearan y se sacudieran en el maletero con su equipaje. La luz del techo del auto se encendió cuando abrió la puerta y suspiró de alivio. La impresora, el portátil y el maletín que contenía los discos y otros equipos estaban bien. Estaban en los asientos donde debían de estar. Tomó el portátil y abrió el maletín en el que lo había guardado. Lo sacó y lo abrió. Estaba bien. Tal vez hubiera sacudido un poco, pero no parecía roto. Llevó el equipo hasta el coche patrulla. Rusty abrió la puerta trasera y lo ayudó guardándolo en la parte trasera, lo que venía cargando.
Su equipaje podía quedarse en el maletero. La ropa podía reemplazarse fácilmente. La computadora no. Ya se sentía mejor. Todo se lo estaban quitando. Con la excepción de la herida en el cuero cabelludo que había dejado de sangrar, parecía que no había sufrido más heridas. Sin embargo, el Dr. Jorgensen daría el veredicto final al respecto. Una vez que el equipo estuvo a punto de subir al auto de Rusty, echó una última mirada a su propio vehículo destrozado que yacía al pie del árbol cuando un destello rojo le llamó la atención. Se detuvo y retrocedió hasta la parte delantera de su auto. Rusty lo siguió. ¿Pasa algo?, gritó Rusty. Se arrodilló Rick junto al neumático delantero derecho desinflado y miró atentamente la goma. Algo estaba sobresaliendo del neumático negro destrozado. Algo con el color del óxido oscuro. El ayudante Rusty se acercó a Rick al costado del auto y miró hacia abajo. ¿Qué pasa? ¿Ves algo? Rick lo ignoró y sacó una navaja suiza del bolsillo trasero y la abrió. Insertó la hoja en el desgarre del que sobresalía el objeto oscuro y comenzó a hurgar alrededor. Después de un momento, el objeto se soltó. Rick lo agarró y lo giró entre sus palmas, estudiándolo atentamente. Rusty miró por encima de su hombro y respiró profundamente. «Carajo, Jesús, ¿qué es eso?» Rusty dijo respirando. Era una pinza. Una pinza de cangrejo muy, muy grande. La pinza de color rojo oscuro había sido arrancada por la articulación. Del extremo colgaban tiras de carne pálida que goteaban sobre el suelo húmedo. Rick nunca había visto una pinza tan grande antes. Era el doble de tamaño de la langosta más grande que había visto nunca. Solo Dios sabía cómo era el resto. Y mucho menos cuán grande era el cabrón. La pinza estaba teñida de varios tonos de rojo y magenta. Un delicado patrón entrecruzado de colores que acentuaban varios tonos de rojo, los cuales se fusionaban hermosamente y terminaban con las puntas puntiagudas, las cuales se fundían en un denso tono negro. Como instrumento de muerte era bastante hermoso. Rick agarró la pinza por las garras y la abrió con cuidado. Los fuertes tendones musculares todavía estaban contraídos bajo el corazón, congelados por la muerte. Abrió las mandíbulas con cuidado. Cuando estaba completamente abierta, la pinza medía unos 45 centímetros de punta a punta. Los dientes dentados que cubrían las mandíbulas eran afilados como navajas y estaban incrustados en múltiples filas, como las mandíbulas de un tiburón. El caparazón duro y costroso de las pinzas eran de esmalte y resistente y pesado. Esta cosa probablemente podría arrancarle la cabeza a un hombre. Presionó el tejido blando de la articulación cuando de repente la garra se cerró con un fuerte chasquido. Jadeó y dejó caer la garra al barro. El corazón le dio un vuelco en el pecho y se calmó. Se inclinó hacia adelante y recuperó la garra mojada del charco de barro a sus pies. Se la sacudió y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Rusty ya estaba iluminando con su linterna debajo del auto en busca de una señal de la bestia. Rick se unió a él, pero lo único que vio fue un gran charco de aceite espeso debajo del bloque del motor. Apartó un poco de barro, hierba, y bajó la cabeza para buscar el resto del cangrejo. Rusty se retiró del auto y regresó a paso lento con su paraguas largo, negro y desplegado. «Carr dijo que traería una gruesa como grúa en unos 15 minutos», dijo Rusty. Debía haber hecho una llamada por radio durante su excursión para recuperar el paraguas. Le pedí al despachador que le comunicara al Dr. Jorgensen y que yo te iba a llevar. Nos está esperando en su oficina ahora. Rick asintió y se puso de pie. Se acercó a la funda protectora del paraguas y junto a él se dirigieron hacia el autopatrulla. Se deslizó hacia el lado del pasajero del vehículo mientras el agente Rusty se deslizaba detrás del volante. Arrancaron con las luces rojas encendidas bajo el diluvio. El neumático trasero del lado del conductor golpeó el resto del cangrejo aplastado. Ninguno de los dos se dio cuenta mientras el auto se alejaba. El cuerpo destrozado era una masa pulposa de cáscara rota y carne pálida y amarilla. Una de las piernas todavía se movía en un espasmo de muerte retratada. La lluvia caía a cántaros sobre el pavimento, lavando la sangre lechosa. El camino donde se mezclaba con el barro y la hierba del terraplén. Un momento después, dos formas de color rojo oscuro salieron de la calle y se acercaron al cuerpo destrozado. Eran significativamente más grandes que la criatura muerta que había sido aplastada por el auto patrulla y que se alejaba. Las garras de los dos nuevos crustáceos chasquearon furiosamente mientras se hundían en el montículo de carne húmeda y se alimentaban de enormes trozos húmedos en sus mandíbulas. 5 minutos después ya no quedaban apenas rastros del crustáceo muerto, solo algunos trozos de caparazón dispersos que luego serían arrastrados a los barrancos por la lluvia. Los dos crustáceos corrieron hacia el bosque.
y regresaron a la playa mientras una grúa grande y destartalada se detenía finalmente en el lugar de aquel incidente. Capítulo 3. El capitán Jeremiah Stable. Odiaba la vida con un hijo de puta. El viejo pescador estaba haciendo todo lo posible para evitar que su embarcación volcara en las agitadas aguas grises. No importaba que él fuera el único a bordo, o que fuera un capitán autoproclamado. No importaba que su embarcación no fuera más que un bote de remos de 15 pies con agujeros y sin otros medios de propulsión que los 2 remos desgastados que ahora agarraba con una mano palpitante. El motor fuera a borda se había estropeado 20 minutos antes. Había estado navegando a paso firme tierra dentro después de que revisara sus trampas para langostas, y cuando las enormes nubes negras de la tormenta comenzaron a formarse, recogió el botín final de su pesca y comenzó a dirigirse hacia la orilla. El motor se paró a los 3 minutos de viaje. Todavía le quedaban otros 30 minutos para salvarse con el motor. Con los remos, probablemente horas con esa tormenta. Observó la lejana y oscura costa y rechinó los dientes manchados de tabaco. Maldita sea. La excursión de hoy había estado plagada de rarezas desde el principio. 10 minutos después de haber soltado amarras, un alboroto en la orilla le hizo mirar hacia la playa de arena. Lo que vio fue algo que nunca había visto en todos sus años como pescador. Los peces estaban varados por sí solos. Parecían nadar hasta la orilla y propulsarse hacia la arena, donde continuaban moviéndose hacia adelante, como si sus pequeños cerebros de peces todavía les estuvieran diciendo que siguieran nadando, como para escapar de algo que los perseguía. El fenómeno atraía a un puñado de turistas y dueños de tiendas que quedaban boquiabiertos y señalaban a los peces varados. Jeremiah sacudió la cabeza y continuó su viaje hacia el este, hacia donde había colocado sus trampas para langostas. Se pondrían al día con lo que estaba sucediendo más tarde. Había asuntos que atender primero. La otra cosa extraña era el comportamiento errático de las gaviotas. Volaban en círculos graznando sin cesar, con un tono nervioso y tembloroso. Jeremiah pensó que esto era bastante extraño, pero cuando se combinaban como los peces habían encallado, no le daba importancia. Probablemente las gaviotas solo estaban reaccionando al evento como es habitual en ellas. No había problema. Jeremiah no se dio cuenta de que las corrientes también estaban descontroladas hasta que llegó a las trampas más lejanas que había tendido. Podía sentir que sus barcos se desplazaban hacia el suroeste, en sentido contrario a las agujas del reloj en una zona en la que normalmente no había corrientes. Jeremiah conocía a esa sección del Atlántico como la palma de su mano y estaba acostumbrado a los ritmos normales del océano causados por las tormentas en alta mar y las estaciones. Pero esto era demasiado antinatural, a pesar de los extraños cambios. La madre naturaleza a veces infunde cosas, pero esto no encajaba con los instintos de Jeremiah. Ahora estaba regresando a la orilla después de completar sus rondas. Las hizo a toda prisa, queriendo regresar antes de que la corriente decidiera hacer algo inesperado y antes de que estallara la tormenta. De repente, una punzada de dolor agudo se clavó en su mandíbula inferior. Ahora vocalizó su pensamiento. ¡Maldita sea! Con este tiempo le dolía mucho la muela trasera. Estaba impactada. Debería haber tenido la maldita idea de ir al dentista, el cual se lo dijo y le dijo que tenía que solucionarlo pronto. Si vendía la pesca de la semana a ese cabrón molesto que era dueño de ese restaurante de lujo en Vermont, todo iría bien. La idea de tener que lidiar con el dueño, un cabrón moralista llamado Jean-Cong Dupo, le hacía querer tirarlo todo a la basura, y eso le hacía doler aún más la mandíbula. Maldito maricón francés, susurró intentando dirigir el pequeño bote a través del agitado océano. Cuando más pensaba en el imbécil, más se enojaba y más descoordinado estaba. O era la tormenta lo que le impedía su avance. Las olas que arrojaban eran definitivamente más grandes y arrojaban rocío salado sobre él, lo que lo enfurecía más. Volvería a la orilla, maldita sea, y se ocuparía de ese imbécil de Dupont de su manera, incluso si tenía que arrancarle la polla al hombre y metérsela por el culo para hacerlo. De repente, el barco se inclinó y una de las olas enormes se estrelló contra el océano a 5 pies de barco. La fuerza casi le arrancó el remo izquierdo a las manos aguantadas. Los músculos de su hombro gritaron en dolor tormentoso. Agua oscura y salada salpicó desde el mar, empapando por completo a Jeremiah Stable, de la cabeza a los pies. Rápidamente usó el dorso de su manga para limpiar la salmuera que le ardía en el rostro curtido y moreno. Se estaba volviendo demasiado viejo para esa mierda. La idea de tener que pescar después de esta temporada lo deprimía mucho.
Había pasado casi todos sus 75 años en el mar o cerca de él. Toda su vida y todo lo que había logrado estaba directamente relacionado con el océano y la vida que se encontraba en sus profundidades. Pero durante los últimos años las cosas habían cambiado drásticamente. La sobrepesca había acabado casi con el 90% de la industria. Los grandes barcos pesqueros comerciales y sus malditas redes de deriva, las cuales habían extraído especies completamente enteras del mar. No recordaba la última vez que había visto una ballena, un delfín o incluso un maldito tiburón blanco. Hasta hace 5 años Jeremiah había podido ganarse la vida modestamente con un gran barco langostero pescando en la bahía de Monroe. El único problema que obstaculizaba el negocio últimamente era que las langostas que capturaban más rápido de lo que podían estar produciéndose no eran un gran negocio. Cada año más y más pequeñas, mientras que la demanda se hacía cada vez más pesada debido a que los imbéciles como Dupont se volvieron estúpidos e idiotas consanguíneos y se volvieron locos por la delicadeza de la langosta. Al final, todo se reducía a que había demasiada gente en el planeta que comía demasiada comida, utilizaba demasiada tierra y criaba demasiados bebés ilegítimos, estúpidos y chillones que nadie podía permitirse cuidar, y mucho menos querer. Jeremiah había gastado todos sus ahorros en comprar el bote que ahora estaba navegando. Compró un par de trampas oxidadas para langostas y recientemente empezó a intentarlo de nuevo, a ganarse la vida en pequeña escala gracias al mar. Una mala temporada bastaría para acabar con la nueva aventura de Jeremiah. El año no había sido tan amable con él hasta el momento. Una vez tuvo suerte de alquilar un barco pesquero y pescó un pez espada del tamaño de un buick por accidente. Eso apenas compensó la falta de langostas del tamaño decente. Jeremiah entrecerró los ojos para mirar hacia la orilla, asegurándose de tenerla siempre a la vista. Se perdía el rumbo con ese tiempo. Nunca volvería a la orilla con vida. El mar picado lo estaba dificultando. Era imposible ver la boya donde había colocado la última trampa en su ruta habitual. La boya era la más cercana a la costa, por lo tanto, su última parada. Bien podría detenerse y ver si había algo bueno en la pesca. Inspeccionó rápidamente la zona. Justo por encima de un gran oleaje apenas podía distinguir el contorno negro de la boya que se agitaba como un corcho en un jacuzzi. Gimió y obligó a sus músculos doloridos a maniobrar el bote hacia el marcador. La lluvia helada cayó con más fuerza. 3 minutos después llegó a la boya. A pesar de la fría lluvia y el viento helado, estaba sudando por la cantidad de energía gastada y por el esfuerzo. Jeremiah dejó caer los remos en el bote y extendió la mano para agarrar el armazón metálico, el lado de la boya. Recuperó el aliento y pasó una mano aguantada sobre el metal resbaladizo cerca del fondo. Su mano encontró un gancho oxidado. Logró esbozar una pequeña sonrisa. Era ilegal colocar trampas para langostas en las boyas, pero a él no le importaba un carajo. Tenía que ganarse la vida, maldita sea. Se alegraba de que la guardia costera no hubiera encontrado el anzuelo y cortado las trampas como habían hecho 2 años antes. Hijos de puta. Envolvió su mano alrededor del grueso alambre que estaba soldado al anzuelo y comenzó a sacar las trampas de las profundidades. El océano no era muy profundo en ese momento, y gracias a Dios por eso. No había mucho para pescar a esa altura. A pesar de eso, la trampa parecía un poco más pesada esta vez. Sonrió. Las costas grandes y viejas. Tal vez la vida no fuera tan mala después de todo. Jeremiah Staple sacó rápidamente el grueso alambre del agua helada y lo envolvió alrededor de su mano izquierda. Podía sentir el frío que irradiaba del alambre a través de la pesada tela de su abrigo. Hubo un tirón fuerte en la línea que casi lo tiró al agua. ¡Maldita sea! Tiró más fuerte. La línea tiró con más fuerza nuevamente desde algún lugar de abajo. Un maldito pulpo está intentando robarme mi pesca. Es peor que un extranjero que se muda a la casa de al lado. Los depredadores naturales eran muy comunes en esta industria. A los pulpos les encantaba alimentarse de los crustáceos atrapados mientras se debatían en las jaulas de acero. Los cuerpos gomosos de los pulpos les permitían arrastrarse hasta las aberturas más pequeñas. Una vez había lanzado un pulpo en una hielera. Lo había atrapado en una de las trampas mientras se daba un festín con una presa. El pulpo se escurrió por un agujero en la tapa del tamaño de una moneda de 25 centavos. La falta de espinas hizo posible que se filtrara por cualquier lado. Probablemente podría meter un pulpo de 6 metros en el culo de un Gargon Dupont si el maricón francés lo estafaba en otra transacción. Se inclinó sobre el bote tratando de escudriñar las turbias y agitadas profundidades. El cabo volvió a tirar. Jeremiah estaba listo para otro pulpo esta vez, y envolvió el alambre alrededor de una de las espuelas del remo unidas al bote, aliviando la tensión. Alrededor de su brazo un poco. Un destello de color apareció unos cuantos pies por debajo de la superficie.
Tiró con más fuerza y el objeto rojo sangre apareció a la vista. Tiró unos 4 metros más de cuerda, sin apartar la vista del objeto que se encontraba debajo. Ahora podía distinguir un movimiento frenético y escurridizo. El tirón se hizo más violento. Jeremiah tiró y giró la cuerda sobre el espolón del remo. Su corazón se aceleró. Debían ser unas malditas langostas bastante grandes. Él mencionó más de la línea. La parte superior de la jaula se encontraba ahora a solo unos pocos pies por debajo de la superficie gris y agitada. Metió el brazo al agua fría y buscó entre los barrotes. Su mano tocó algo duro y frío. Algo no iba bien. Era demasiado grande. La criatura que estaba sentada encima de la jaula destrozada sintió que la mano del hombre tocaba el duro caparazón de su espalda. Los dedos enguantados exploraron, lo que hizo que el crustáceo entrara en modo de ataque. El instinto se apoderó de él de inmediato, y su cola larga y segmentada se curvó hacia arriba sobre su espalda como un escorpión. Su aguijón de 3 pulgadas se clavó en el antebrazo de Jeremiah Stable, justo debajo del codo, perforando la piel y el músculo y destrozando el radio. «Jeremiah», gritó. Ahora le faltaba el vocabulario para proferir otro insulto dirigido a su creador. Un dolor abrasador eclipsó todo pensamiento. Sacó el brazo del agua con un movimiento brusco hacia atrás, gritando del dolor. La criatura se aferraba a su brazo por la cola, con el aguijón todavía incrustado en su carne. Jeremiah sintió que el corazón le daba un vuelco a la garganta y apenas notó el cambio de temperatura mientras se originaba en los pantalones. Extendió la mano hacia el animal para intentar liberarlo. La criatura erguió su espalda y puso sus garras para anclarse al costado del bote. Los ojos de Jeremiah se abrieron de par en par cuando el crustáceo color sangre chasqueó y se retorció en el bote del diminuto recipiente. Tiró de la cola de la cosa nuevamente y logró sacar el aguijón de su brazo. Un fuego líquido estalló en su brazo mientras la sangre oscura se derramaba por el interior de su chaqueta, tiñendo la tela de un carmesí intenso. Jeremiah Stable gritó de nuevo, sus ojos llenos de terror fijados en la gran criatura desde debajo del barco, en la jaula y otros 2, los cuales emergieron de la prisión destrozada. Acababan de devorar las 5 langostas de tamaño regular que habían capturado. Las criaturas hicieron sonar sus pinzas y corrieron hacia el borde del bote para unirse a la otra, que todavía estaba atrapada en el costado del barco. «¡Mierda!», gritó Jeremiah. «¡Maldita sea!». Intentó sujetar el brazo herido, pero el izquierdo todavía estaba envuelto con el alambre de la trampa. Tiró con fuerza tratando de liberarse de la cuerda. Se enganchó perfectamente. La cuerda podía aguantar cientos de libras de presión, y se necesitaría un par de cortadores de alambre fuertes para romperla. Intentó manipular la cuerda, pero el brazo derecho se le estaba hinchando rápidamente por la picadura. Le escocía tanto que estaba casi entumecido. La idea de que la criatura era venenosa cruzó por su mente en un instante y se esfumó. Tenía que concentrarse en salir de allí antes de poder preocuparse por si lo habían envenenado. Las 3 criaturas parecían examinar al hombre herido y gritando con ojos que parecían pequeños cojinetes de bolas pegadas a un resorte de colores. Los tallos se mecían como trigo al viento en una tarde cálida de Kansas. Chasqueaban sus poderosas garras rápidamente, como si se comunicaran entre sí en código Morse. Jeremiah se quedó paralizado por un momento, observándolos. El sonido del chasquido provocó otra descarga de gritos que brotaban de su garganta. Comenzó a buscar a tientas en su brazo izquierdo, nuevamente en un intento de liberarse del cable. Las criaturas se movieron como arañas hacia el bote, y levantaron sus colas con aguijones amenazadores sobre sus espaldas. Avanzaron hacia él. Jeremiah miró a su alrededor en busca de un arma, cualquier cosa para luchar contra esas cosas. Su brazo herido había empezado a latir a causa del fluido tóxico que le habían inyectado en el sistema. Las náuseas le golpearon como un mazo. Se dobló y trató de luchar contra las náuseas que le subían por el estómago. ¡Jesucristo! ¿Qué estaba pasando? Sus dedos se hincharon, como salchichas gordas dentro de sus guantes. Tenía todo el brazo entumecido, igual que la vez que había pillado el dedo entre el casco de un barco y un soporte de acero. El médico de urgencias le había inyectado novocaína en la mano y estuvo entumecido durante días. Había habido tanta sangre igual que ahora. Se sacudió para volver a la realidad cuando el primero de las criaturas se arrastró hasta su pierna. El agarre de la cosa, el impacto de las garras del tiburón era increíble, como si lo hubiera atrapado en una trampa para osos. Su mano envuelta en alambre se cerró alrededor del garrote de madera que llevaba a bordo para golpear a los tiburones en la nariz cuando se acercaban demasiado. Agarró el barrote y lo dejó caer sobre la espalda de la criatura que se aferraba a su pierna. El impacto hizo que el animal retrajera los pendúculos oculares dentro de su caparazón. Pero luego clavó sus garras más profundamente en la pierna de Jeremiah, extrayendo nuevos chorros de sangre. Jeremiah se puso furioso. Gritó como ronco y golpeó a la criatura con el garrote.
Las otras dos criaturas hicieron sus movimientos y se dispersaron a ambos lados del hombre. Silbaron con fuerza y abrieron bien las mandíbulas. Jeremiah sintió como si el brazo estuviera en llamas. Nunca había sentido tanto dolor en su vida. Pasó de la conmoción a la conciencia, manteniendo despierto todo su ser y alerta. El calor se hizo más intenso mientras observaba con horror cómo la tela de la manga de su chaqueta y el guante se tensaban con una presión cada vez mayor. Las costuras de los dedos del guante comenzaron a abrirse. Y luego se desgarraron bajo el creciente diámetro de los dedos. Su brazo se inflaba como un globo. La criatura que estaba a su derecha avanzó hacia él. La golpeó con su brazo hinchado. La extremidad en forma de globo hizo contacto. Lo que sucedió a continuación fue totalmente increíble, incluso para la mente de Jeremiah, que daba vueltas a toda velocidad. El brazo hinchado golpeó el caparazón duro y brillante del animal. Se produjo un fuerte chasquido y el brazo explotó en una salpicadura de sangre y carne. El agua roció a la criatura dentro del bote con una sustancia viscosa. Jeremiah ya no podía gritar más. Estaba aullando. Levantó el brazo destrozado frente a su cara. Parecía como si la carne se hubiera desprendido del hueso. Los huesos de su mano y su antebrazo estaban unidos por cartílago y tendones fibrosos. La envoltura de músculos y piel se estaba desprendiendo como lodo. Burbujeaba, mientras el veneno de la picadura de la criatura comía el tejido como ácido. Las enzimas fuertes disolvieron el cartílago y ligamentos. La carne y los huesos de su mano cayeron al suelo del bote, chisporroteando en un charco de baba y mugre negra. Jeremiah se desplomó contra el costado del bote, semiconsciente. Las tres criaturas avanzaron hacia él con sus colas venenosas apuntando hacia adelante sobre sus espaldas. Sus golpes mortales enviaron a Jeremiah Stable a una dolorosa danza de zambito de veneno y carne burbujeante. Capítulo 4. El viaje en el autopatrulla le proporcionó a Rick Sychek la primera visión de su casa de invierno. Fueron 5 minutos de viaje por las sinuosas y accidentadas carreteras de 3 kilómetros de largo hasta llegar al pueblo. Sus altos pinos se extendían hacia el cielo y ocultaban las amenazas nubes negras. A medida que se acercaban al pueblo, los árboles se fueron haciendo menos numerosos, eclipsados por la amplia playa y el agitado océano azul. Rick limpió la condensación de la ventanilla del lado del pasajero. Contempló el horizonte plano a través del cristal borroso por la lluvia y se maravilló de lo oscuro que estaba. El mar y el cielo se encontraban en una oscuridad absoluta. A lo lejos, en el océano Atlántico, un rayo cayó sobre un punto desconocido. Las nubes eran de un tono gris más claro en lo alto, con un ligero matiz sepia. Era como mirar una fotografía en blanco y negro, desgastada, tomada un siglo antes. Rick rompió su ensoñación silenciosa. «Una tormenta bastante grande, ¿eh?» Rusty sonrió. «La gente de la oficina meteorológica dice que será la tormenta más grande de este siglo. Por lo que parece, podría convertirse en un huracán». Rusty parecía genuinamente asombrado por este espectacular giro de la madre naturaleza. Rick le devolvió la sonrisa. «Nunca había estado en un huracán antes». Rusty mantuvo la vista fija en la carretera. «Va a ser un gran accidente, ya lo verás». «Dios mío, este tipo no tiene nada más que decir». Rick se volvió hacia la vista y decidió desviar el tema de la tormenta. «Entonces, Rusty, dime, ¿cuánta gente vive aquí en Fieldsport?» Los ojos de Rusty se iluminaron emocionado. «Bueno, veamos», frunció el ceño mientras las ruedas del pensamiento giraban en su cerebro. «La semana pasada la señora Twain tuvo gemelos y el cuñado del señor Lewis se quedará con ellos hasta abril, así que... sí». Rick lo persuadió que siguiera adelante. Rusty parecía estar muy concentrado. Rick esperó observando al ayudante mientras contaba mentalmente la población de Fieldsport. Rick reprimió una risita inminente. Estaba sorprendido de que despejaran a este tipo, ya que llevaba una pistola. Sus ojos se posaron en el 38 milímetros que estaba atado al cinturón de armas de Rusty. Finalmente Rusty sonrió y miró a Rick. 547. Su rostro resplandecía de orgullo. Sus ojos brillaban. Rick sonrió y asintió. «Y dime, ¿eso me incluye a mí?» El ayudante de Rusty frunció el ceño de nuevo mientras sus pensamientos daban otro giro. Era increíble que ese tipo tuviera cerebro. Tras pensarlo un momento, Rusty le dio el recuento final. «Bueno, 548 entonces». Rick se rió. Rusty lo miró confundido, tratando de descubrir qué era tan gracioso. Rick miró por la ventana y sonrió. 548 personas era una buena cifra. Probablemente ni siquiera se daría cuenta de que estaban allí.
Eran tan pocos que probablemente no habría nadie con quien pasar el rato los sábados por la noche. A medida que se acercaban al pueblo, Rick se inclinó hacia adelante y miró a través de la lluvia torrencial. El agua que se deslizaba por la parabrisas pintaba todo de un tono gris desigual. Los diminutos edificios de ladrillo apestaban a antigüedad. Ninguna de las estructuras parecía que se construyera después de 1900. Todo era de un pintoresco estilo victoriano que le hacía sentir como si hubiera sido transportado a una zona horaria diferente, como al siglo XVI. Rusty salió de la carretera principal y tomó la Coast Highway. A 500 metros a la derecha, el océano turbulento se estrellaba contra la playa. A unos cientos de metros de la vía y de la tienda, las calles que rodeaban la Coast Highway era estrecha y estaban llenas de casitas diminutas, algunas de las cuales parecían haber sido divisadas en apartamentos. Camionetas Ford y Chevy se alineaban. La calle estaba llena de autos y camionetas. Había pocos peatones con este tiempo. La mayoría de ellos probablemente estaban escondidos en sus antiguas casas de vecindad frente a una chimenea encendida. Rick tenía ganas de saltar del auto y correr por las calles empapadas por la lluvia, empapándose de la historia y quedando grabado en su presencia. Apenas podía esperar a ver el lugar en el que se estaba quedando. «Esto es genial», susurró Rick. No podía apartar los ojos de la escena. La estructura blanca de tablillas y los viejos edificios de ladrillo eran simplemente demasiado hermosos. Rusty sonrió y asintió. «Sí, ¿verdad? Pero todavía no has visto nada. La mejor parte está por venir». Levantó la barbilla y sonrió burlonamente ante algún secreto desconocido. Rick sonrió junto con él y se preguntó qué podría ser mejor que este encantador pueblito costero con su estilo y carácter victoriano. La oficina del Dr. Jorgensen estaba escondida en una pequeña calle lateral. El vecindario era pintoresco, con enormes árboles que extendían sus ramas sobre la calle. Las decoraciones de Halloween, en forma de calabazas y monstruos de películas de Universal, pegados adornaban las ventanas de todas las demás casas. El interior del consultorio del Dr. Jorgensen le recordó a Rick al médico de familia al que acudían cuando era niño. La sala de estar era ahora la sala de espera, mientras que la cocina era el área de recepción y los dormitorios servían como salas de examen. Las calabazas de plástico estaban colocadas estratégicamente, con sus cabezas huecas llenas de caramelos azucarados envueltos en papel para los pacientes más jóvenes. Los esqueletos de papel decoraban el área de recepción. El Dr. Jorgensen salió del área de recepción con una sonrisa amistosa en su rostro. Le dio la bienvenida a Rick con el mismo entusiasmo genuino y la misma amabilidad que tenía su médico de la infancia. El Dr. Jorgensen parecía tener unos 60 años. Sus rasgos eran amables, de líneas suaves, su cabello blanco y espeso. Sus ojos eran de un azul marino y brillaban de alegría. Eso hizo que Rick se relajara al instante. También parecía dispuesto a hacer negocios. El doctor miró a Rick de cerca. Rusty me comunicó por radio y dijo que habías tenido un accidente. Por el aspecto de esa herida en el cuero cabelludo parece que tú también te lo has tenido. Vamos a traerte aquí atrás para echarte un vistazo, ¿quieres? Una vez en la sala de reconocimiento, el Dr. Jorgensen examinó la herida superficial del cuero cabelludo. Vaya, que tienes un bulto bastante desagradable ahí en la cabeza. Dime, ¿te sientes mareado? Rick negó con la cabeza. Solamente estaba un poco aturdido cuando lo encontré, dijo Rusty. Había seguido al médico y al paciente hasta una de las salas de reconocimiento traseras, como si hubiera sufrido solamente un pequeño shock. Su rostro todavía estaba ardiente, como si estuviera orgulloso de sí mismo por haber encontrado a Rick. Probablemente pensó que le había salvado la vida. Después de limpiar, vendar y curar la herida del cuero cabelludo, el Dr. Jorgensen realizó los preliminares. Alumbró los ojos de Rick con una linterna y examinó atentamente las pupilas. Apagó la luz y se reclinó. Las pupilas parecen normales. No están dilatadas. Levantó su mano frente a Rick con 4 dedos levantados. Dime, ¿cuántos dedos tengo aquí? 4. Levantó el dedo índice y dijo. ¿Y ahora cuántos? 1. ¿Y ahora? Un signo de paz, 2. El Dr. Jorgensen se inclinó hacia adelante. Sus rasgos aún mostraban preocupación, pero se relajó un poco. Dime, ¿tienes visión doble? No. ¿Perdiste el conocimiento? No. Bueno, quiero decir, estuve un poco aturdido por un minuto solamente. Rick esperaba que su lesión no fuera tan grave, y el tono agudo de su voz lo reflejaba. La verdad es que nunca perdí el conocimiento, pero sí estuve un rato ensimismado. ¿Tienes algún malestar estomacal?
No, tampoco. El doctor Jorgensen examinó a Rick minuciosamente. ¿Llevaba puesto el cinturón de seguridad?, preguntó, inclinándose hacia adelante mientras Rick se acostaba en la mesa de reconocimiento, siguiendo las instrucciones del médico. Rick se había quitado la camisa minutos antes, siguiendo las instrucciones de los médicos, y después de inspeccionarlo visualmente, los médicos le preguntaron: ¿Estaba usando el cinturón de seguridad? El médico empezó entonces a palpar y sondear su tronco de dedos suaves. Sí. ¿Sientes algún hematoma en alguna parte? Solamente un poco dolorido en algunas zonas. ¿Aquí? El doctor Jorgensen presionó levemente el costado derecho de Rick y este hizo una mueca. Sí. ¿Y aquí? Ahora presionó ligeramente hacia abajo, debajo del pezón derecho de Rick. ¡Oh! ¡Ahí sí! ¡Sí, ahí! Rick volvió a hacer una mueca. El doctor Jorgensen continuó en la línea de la que el cinturón de seguridad lateral habría presionado contra el cuerpo de Rick, sujetándolo en su asiento mientras salía despedido hacia adelante por el accidente. Rick sintió dolor en todo el pecho hasta la base del hombro izquierdo. El doctor Jorgensen continuó su examen de sondeo a lo largo del estómago y el abdomen inferior de Rick, preguntándole si había algún dolor. No lo sabía. El doctor Jorgensen le hizo un gesto a Rick para que se volviera a sentar y luego le examinó la espalda. Pasó las manos por la nuca de Rick y le preguntó si le dolía alguna zona. No había ninguna. Le dijo a Rick que se levantara y lo siguiera hasta la sala de reconocimiento al otro lado de la calle. Hall y Rick lo hicieron. La sala estaba equipada con equipo de rayos X y una vez que se tomaron las radiografías, el doctor Jorgensen le dijo que se volviera a poner la camisa. Voy a echarle un vistazo, dijo, sosteniendo la película de rayos X en sus manos. Solamente para asegurarme y luego vuelvo enseguida. Pueden esperar en la sala de reconocimiento si quieren. Fueron a la primera sala de reconocimiento donde Rick había dejado su chaqueta y 5 minutos después el doctor Jorgensen volvió a salir, sonriendo ampliamente. Bueno, pareces estar bien. Así que supongo que tu cráneo no está tan golpeado como pensabas. No hay huesos rotos ni señales de heridas internas. Lesiones. Bueno, los músculos del pecho y el hombro te dolerán bastante. Tuviste mucha suerte. Pero para estar seguros te voy a recetar un analgésico suave que contiene sedante. Te va a dar sueño, pero te ayudará al cuerpo a sobrellevar el shock. Puede que no lo sientas ahora, pero por la mañana tu cuerpo se despertará sintiéndose como si acabara de pasar por un aro de fuego. Puedes recogerlo en la farmacia Shelby. Le dio una palmada a Rusty en sus anchos hombros. Este grandulón estará más feliz que llevarte. Claro, por supuesto que lo haré. Mi autor favorito puede ir a donde quiera. Rusty se levantó y se subió a la cremallera del impermeable. El doctor Jorgensen se volvió hacia Rick con las cejas levantadas. ¿Autor? ¿De novelas? Rick asintió, intentando con todas las fuerzas no sonrojarse. Sí, novelas de terror. El doctor Jorgensen se rió entre dientes. Bueno, lo intentaré en alguna ocasión. No leo mucho terror, pero me gusta la ciencia ficción. Créeme, Rick es el mejor, dijo Rusty mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de espera del doctor Jorgensen. Corrió detrás del área de recepción y garabateó la receta de Rick mientras Rusty seguía parloteando. Es tan bueno que supera a Stephen King. Créeme, he leído 4 de sus libros. Wow, un momento, Rusty. Se rió Rick mientras se ponía la chaqueta. Gracias por los elogios, pero créeme, no soy mejor que Stephen King. Rusty me dijo que te caíste en una zanja junto a la autopista 1, dijo el médico mientras garabateaba la receta. Dime qué fue lo que pasó. Rick se volvió hacia el médico. Se puso la chaqueta y se estremeció levemente. Ya le estaba empezando a doler. Bueno, fui cayendo en una zanja, evitando chocar contra algo en la carretera. ¿Qué había en el camino? ¿Un animal? En medio de la excitación, casi se había olvidado de la garra. Rick metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y la sacó. Los ojos del doctor Jorgensen se abrieron de par en par detrás de sus gafas de montura metálica al verla. ¡Dios mío! ¿Alguna vez has visto algo así por aquí?, preguntó Rick. Su corazón se aceleró ligeramente al ver la reacción del doctor Jorgensen ante la garra. No, nunca, dijo el doctor Jorgensen señalando la garra. ¿Puedo? Rick se la entregó. Claro, adelante. El doctor Jorgensen tomó la garra en sus manos y la examinó, girándola de un lado a otro. Pasó los dedos por los bordes y palpó la sección de carne que colgaba en tiras de la articulación donde había sido arrancada del cuerpo de la criatura. Miró a Rick. ¿Te importa si envuelvo esto y lo pongo en mi congelador?
Tengo un amigo en el departamento de biología de la Universidad de Maine, al que probablemente le encantaría echarle un vistazo, si es que te parece bien. Sí, claro, por favor, hágalo, dijo Rick. ¿Qué es lo que piensas?, preguntó Rusty. Había permanecido de pie en silencio todo el tiempo y estaba tan asombrado por la garra como el Dr. Jorgensen. No lo sé con seguridad, dijo el doctor, mientras lo examinaba, dándole vueltas en sus manos como un niño pequeño examinaría un insecto o un lagarto que ha encontrado mientras juega. Nunca había oído ni visto un crustáceo de este tamaño en estos lugares. Se maravilló con la garra durante otro minuto y luego le dejó sobre la mesa. Se secó las manos con una toalla de papel y volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Bueno, toma 2 de estos esta noche cuando llegues a casa. Dependiendo de cómo te sientas mañana por la mañana, es posible que quieras tomar uno antes de la comida. No te excedas de 5 en un día, ¿de acuerdo? ¿Te quedarás en la ciudad por un tiempo? Bueno, estoy escribiendo mi próximo libro aquí, así que... Arqueó las cejas con interés. Bueno, espero que no se trate de nosotros, sonrió. Rick se rió. Bueno, después de todo esto, la verdad es que ahora no estoy tan seguro. Bueno, ya que vas a ser local y todo eso, sabré dónde encontrarte cuando descubra lo que nuestro amigo aquí es. Señaló la garra que estaba sobre la mesa. En cuanto a la receta o cualquier otra cosa, si tienes algún problema, ven a verme sin problemas. Rick se guardó la receta en el bolsillo. Le agradezco mucho, Dr. Jorgensen. Por favor, llámame Glenn. Rick sonrió. Gracias, Glenn. Ni lo menciones. Los ojos azules de Glenn brillaron alegremente. Y estaré atento a uno de tus libros en los próximos días. Probablemente pueda usar alguna buena novela de terror antigua para entrar en el espíritu de Halloween. Prueba La Noche del Diablo, es bastante buena, dijo Rusty en la puerta. Abrió el paraguas para protegerse de la lluvia torrencial. Es de verdad genial. Lo haré, dijo Glenn desde el mostrador. Ahora tengan mucho cuidado los dos allá afuera. Sí, y gracias de nuevo, dijo Rick. Y luego regresaron a la lluvia hacia el auto patrulla de Rusty. Una vez en el auto, Rusty no perdió tiempo en volver a adoptar su actitud alegre y despreocupada. Bueno, te llevaremos a la farmacia de Shelby en un santiamén. Aquí es donde viene la mejor parte, sonrió Rusty mientras salían de la tienda de Glenn Jorgensen. La lluvia se había convertido en una llovizna constante. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rick. Lo que te dije antes. Rusty arrancó el auto y se alejó de la acera. La mejor parte de la ciudad es hacia donde nos dirigimos ahora. ¿La mejor parte de la ciudad es la farmacia? Era difícil de creer que la farmacia pudiera ser el punto de interés de Philsport. Es donde está la farmacia. Rusty sonrió, con la voz quebrada por la emoción. Ya lo verás. Rusty giró el auto patrulla hacia la izquierda y se dirigió hacia el interior. Rick miró por encima del hombro y por la ventana trasera a los edificios que se alejaban. Volvió la cabeza hacia el frente y vio lo que se acercaba rápidamente. Se quedó boquiabierto, no podía creer lo que estaba viendo. Rusty notó su expresión y sonrió más ampliamente. Dime, ¿no te parece una belleza? El alma de Rick se arrugó y voló. Se acercaban una multitud de tiendas de color canela con carteles brillantes y elegantes. Pancartas publicitarias, era la excusa más fea para un centro comercial que había visto en su vida. Habían colocado un enorme cartel amarillo y rosa en la entrada principal. Decía Plaza junto al mar. 30 tiendas para tu comodidad. Hablamos, turista. Dios mío. En medio de la historia y del personaje estaba esto. Rusty minoró la marcha y miró el cartel de plástico que anunciaba el centro comercial. Rusty lo miró como si fuera el sudario de Turín. Sus ojos parecieron empañarse. Acaban de abrir una tienda de yogur helado la semana pasada. Rick se hundió en su asiento mientras Rusty conducía hasta un aparcamiento en el que probablemente cabrían más autos que toda la población de Philipsport. El centro comercial estaba agrupado en torno a un Kmart y un supermercado Lucky. A estos les acompañaban una tienda de CDs y cintas Warehouse, un Blockbuster, Marshall, Pizza Hut y una tienda de sándwiches Subway. También había una librería Barnes & Noble. Probablemente sus libros se vendían allí a las grandes masas de Philipsport. Sí, señor, dijo Rusty todavía radiante. Todo lo que pueda desear está aquí, en este centro. De hecho, creo que podrías nacer, formar una familia y morir en este mismo estacionamiento y no tener que irte nunca por nada del mundo. Rick sacudió la cabeza y sonrió. Nunca había oído a nadie entusiasmarse tanto por un centro comercial. Rusty asintió mientras entraba en el estacionamiento. Bien. La farmacia de Shelby está en este centro comercial. Todos los habitantes de la ciudad suelen pasar el rato aquí. Bueno, aquí y en el Denny's de Pine Road. Rusty se detuvo en un espacio frente a la farmacia Shelby's.
Rick notó los artículos anunciados en las ventanas y Rusty apagó el motor. Rick miró hacia la farmacia y se rió entre dientes. Estaba decorada con calabazas, gatos negros y brujas. Dennis, ¿eh? El lugar del desayuno Grand Slam. Los ojos de Rusty se iluminaron. ¿Qué, a ti también te gustan? Vaya, eso es genial. Mi autor favorito le gusta la misma comida que a mí. Rick puso los ojos en blanco ante la emoción de Rusty cuando salieron del vehículo. Capítulo 5. La farmacia no estaba tan mal como el resto del centro comercial. Obviamente había sido construida en los años 50 y había conservado el diseño interior de las farmacias antiguas que servían batidos y patatas fritas para los Fonzis y Richies de esa época. El centro comercial era completamente nuevo. Las paredes de estuco todavía parecían vírgenes, sin el deterioro del tiempo y la intemperie. La farmacia Shelby tenía una pequeña cafetería a la izquierda completamente nueva, con mesas de formina, con motas blancas y doradas y decoraciones con rayos de sol. Las cabinas y la mayoría de los asientos del mostrador estaban ocupados por lo que Rick supuso que eran lugareños. Muy pocos parecían tener menos de 50 años, y todos tenían una cosa en común. Miraban a Rick como si acabaran de bajar de una nave espacial. Rick sintió que se había sentido pequeño, como si se encogiera por dentro. El ayudante de Rusty saludó a un grupo de hombres que se arremolinaban alrededor del mostrador y condujo a Rick por la cafetería. Miles de ojos lo siguieron mientras caminaba por la habitación. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Así te ves, muchacho. ¿O qué diablos te pasa? Eran las preguntas que se hacía en su mente. El ayudante Rusty se detuvo y se volvió hacia Rick. Oye, ¿por qué no te sientas? Voy a ir a la farmacia a buscar a Lee. Tómate un café. Sí, está bien. Rick regresó a la cafetería y se sentó en un taburete al final del mostrador. Aún podía sentir la inconfundible sensación de que los hombres estaban en la sala mirándolo, y luego se alejaban mientras reanudaban la conversación. Sin embargo, todavía lo vigilaban. Después de todo, él no era de por ahí. Una linda chica rubia con un uniforme rosa de camarera se le acercó detrás del mostrador y le sonrió cálidamente. ¿Qué te puedo traer? Rick pidió café y la camarera se lo sirvió enseguida. ¿Crema y azúcar? Ella lo miró tímidamente. El cabello caía en rizos rubios sobre su frente y hombros. Sus ojos eran tan azules como el mar, su rostro con hoyuelos acentuado por una boca sonriente y una nariz linda. Su cuerpo no se veía tan mal debajo del uniforme de camarera. Su falda le llegaba hasta la mitad del muslo, mostrando unas piernas bronceadas, musculosas pero bien formadas. A Rick le recordaba a Alicia Silverstone. Tenía el mismo aspecto típico de una chica americana. Rubia, joven, bonita, pero no daba la impresión de estar despreocupada o de ser coqueta. Cuando se dio la vuelta para recoger un pedido del mostrador, Rick pudo notar un vistazo a su trasero. Agradable. Rick tomó un sorbo de café. Estaba bastante rico y caliente, justo como a él le gustaba. La camarera regresó y le dedicó una gran sonrisa. Dime, ¿eres nuevo por aquí? Rick asintió sonriendo. Sí, de hecho, acabo de llegar a la ciudad. Soy Melissa Peterson, pero algunas personas de por aquí me llaman Missy. Le tendió la mano y Rick la tomó. Rick Sikek. Encantado de conocerte. Y dime, ¿qué te trae en la ciudad? Bueno, estoy trabajando en un libro, comenzó Rick. Soy escritor y... bueno... Salió a la historia, una versión abreviada de cómo decidió instalarse en Phillipsburg durante el invierno para su nuevo libro. Melissa parecía muy interesada y cuando terminó sonrió. Eso suena genial. Soy estudiante de periodismo en el Bridgetown Community College. Parece que ahora habrá alguien de la ciudad con quien tendré algo en común. Claro, por supuesto. Rick tomó un sorbo de café. Melissa se dio cuenta de que un cliente le hacía señas desde la parte trasera de la cafetería. Bueno, el deber llama, dijo. Salió del mostrador y se acercó a atender sus tareas. Rick se sentó en el mostrador bebiendo su café y preguntándose cuánto tiempo del día le quedaba que pudiera aprovechar para hacer algo constructivo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada de Rusty y un caballero mayor, de cabello gris vestido con una camisa a cuadros roja y azul y jeans azules. Rusty le dio una palmadita a Rick en la espalda mientras se acercaban al mostrador. Rick, este es Lee Shelby, el dueño de la farmacia Shelby's. Lee, este es Rick. Se intercambiaron una ronda de encantado de conocerte y Lee Shelby se rascó la cabeza y frunció el ceño. Rusty me dijo que te caíste en una zanja en la autopista 1. Dice que te desviaste en la carretera para evitar chocar contra algo. Rick asintió y de repente recordó el enorme cangrejo que había en la calle. Bebía otro sorbo de café. Sí, estaba justo ahí y no sabía qué era. Traté de evitar chocar contra él y perdí el control.
Lee lo miró con curiosidad. Parece que te has dado un buen golpe en la cabeza. Te ha atendido el Dr. Jorgensen, ¿verdad? Rick asintió. Sí, no fue nada grave. Solamente una herida en el cuero cabelludo. Doc está preparado tu receta, dijo Lee. Le dio una palmada en la espalda a Rick y sonrió. Sé que es una bienvenida increíble a la ciudad después de haberte topado con Little Feet y todo eso, pero realmente espero que tu primera experiencia no te haga cambiar de opinión sobre quedarte. No, la verdad es que estoy muy acostumbrado. Los accidentes ocurren todo el tiempo, dijo Rick encogiéndose de hombros con total naturalidad. Me alegro de haber llegado solamente sano y salvo a la ciudad, o bueno, en lo que cabe. Lee y Rusty se rieron entre dientes, lo que provocó una sonrisa en ellos. De la cara de Rick surgió una expresión de satisfacción. Bueno, bienvenido a Phillipsburg, dijo Lee. Su sonrisa era amplia y genuina. Estaba realmente contento de que Rick fuera nuevo en la ciudad. Rusty se sentó en el mostrador junto a Rick y Melissa se acercó y tomó su pedido. Lee se unió a ellos desde el otro lado del mostrador y los tres hombres conversaron durante unos minutos mientras Melissa atendía a los otros clientes. Lee se disculpó después de un minuto y fue a atender a otro asunto. Rusty comenzó a hablar con alguien en la cabina más cercana. Estaba de espaldas al mostrador, hablando en su tono emocionado mientras Rick estaba sentado en la mesa. El hombre se sentó en el mostrador y le sirvió una taza de café. Melissa regresó y le sirvió otra taza. Sus miradas se cruzaron por un breve instante y luego ella miró hacia el mostrador. Oye, Missy, ¿vives por aquí?, preguntó Rick. Vivo en la ciudad, dijo, y comenzó a limpiar en la ensimismera distraídamente con un trapo. Bueno, ¿esto se considera pueblo o...? Ella se rió. Rusty sí que tiene en cuenta este pueblo, dijo, echando una rápida mirada al ayudante del sheriff que no le prestaba atención en su conversación con los hombres de la cabina. Le encanta estar aquí. Sí, bueno, tiene todas las comodidades de un centro comercial de una gran ciudad. Melissa dejó de limpiar la encimera y se apoyó en ella con indiferencia. Sus ojos se clavaron en los de él otra vez con más firmeza. Para responder tu pregunta, vivo en First Street, que está al lado de la calle principal. Esa es la sección a la que los veteranos se refieren como la ciudad. ¿Cuál es? A unos 5 minutos de aquí. Ah, bueno, ¿qué es? Eso ya es más específico. ¿Y tú? Bueno, aún no lo sé. Ni siquiera he estado en el lugar donde se supone que me voy a instalar para pasar el invierno. Estaban tan involucrados en su conversación y su coqueteo entre ellos que no notaron que la puerta de la farmacia se abría y el nuevo cliente entraba tranquilamente. No fue hasta que los ojos de Melissa se movieron hacia el recién llegado y su expresión cambió de sonriente y coqueta a una mirada de pavor, como la de un niño que acababa de ser descubierto portándose mal y conoce las consecuencias, que Rick se dio cuenta de que alguien se acercaba a ellos. Los siguientes vecinos continuaron con sus bebidas, comida y conversación mientras el nuevo hombre se acercaba sigilosamente a Rick con una mirada fría y arrogante. Sus ojos grises de acero se movieron de Rick a Melissa y luego de nuevo a Rick. Vestía un uniforme de la patrulla de carretera similar al de Rusty, pero parecía un comportamiento más autoritario. Su placa decía Sheriff. Rusty se dio la vuelta al ver al recién llegado y su rostro se iluminó con una expresión de reconocimiento. Le dio una palmada en la espalda a Rick. Sheriff Conkling, este es Rick Sichek. Rick es un escritor muy famoso y va a ser... Mientras Rusty se lanzaba a su letanía, el Sheriff Conkling miraba a Rick con expresión pétrea, escutrándolo. Se va a quedar en Phillipsburg y... Él es el que se estrelló en la autopista 1. No era pregunta, sino una simple declaración de hechos. La voz del Sheriff Conkling sonaba áspera. Rick sintió que los ojos grises del hombre se posaban en él y lo marcaban. Sí, por supuesto que lo hizo. Rusty admitió esto con un tono que estaba ansioso y jubiloso. Era casi como si Rusty estuviera diciendo: maldita sea, seguro que lo hizo, y eso no es genial. El Sheriff Conkling se rió entre dientes y negó con la cabeza. Su mirada pasó de Melissa, que se dio la vuelta a Rick. Aniquilado por una pequeña mancha de lluvia. ¡Qué demonios! ¿Qué estabas haciendo, muchacho? ¿Jugando a las carreras de velocidad? Bueno, yo... comenzó Rick. No iba a exceso de velocidad, señor, dijo Rusty sonriendo. No, claro que no. El Sheriff Conkling actuó como si no hubiera oído a Rusty. Se inclinó hacia Rick con el ceño fruncido. ¿Con que no vas a toda velocidad, ¿no?
Bueno, entonces, ¿por qué te escapaste, muchacho? ¿Estabas bebiendo? Rick abrió la boca para protestar. Miró a Melissa, quien le dedicó una breve sonrisa de aliento. Conklin captó el breve intercambio y sus rasgos se oscurecieron. Un manto de lo que parecía el celo se reflejó brevemente en sus rasgos y luego desapareció. Sus rasgos se volvieron pétreos y resopló. Conducir exceso de velocidad en la autopista 1 en medio de una tormenta es un delito menor, sin mencionar chocar contra los árboles. Littlefield tiene 500 años y la arruinaste. Se acercó a Rick. Tengo muchas ganas de ponerte una multa por eso. Rick abrió la boca para protestar, pero Lee Shelby se le adelantó. El dueño de la farmacia de Shelby había oído el intercambio y ahora se dirigía al mostrador. Por favor, tienes que estar bromeando. Este chico estuvo involucrado en un accidente, honesto. Sí, no estaba conduciendo de manera imprudente ni nada por el estilo. Conklin le dirigió a Lee una sonrisa burlona. ¿Acaso investigaste la escena? No, balbuceó Lee Shelby. Entonces no te metas en esto. El sheriff Conklin se volvió hacia Rick. Sus rasgos no reflejaban emoción. Y en cuanto a ti, el corazón de Rick empezó a latir más rápido al oír que le habían puesto una multa. Empezó a latir más rápido al oír el tono de voz del sheriff. Ya había tenido encontronazos con policías como el sheriff Conklin antes. Si no eras un protestante anglosajón blanco de clase media, policías como el sheriff Conklin te paraban por cualquier cosa, solo por la oportunidad de acosarte con la esperanza de hacer un arresto. No importaba que no hubieras cometido una infracción, lo que importaba era que fueras un hippie comunista de pelo largo que esnifabas drogas, o que fueras un maricón con pendientes que era un poco demasiado femenino, o que fueras negro, o oriental, o mexicano, o lo que fuera. Si encajabas en alguna de las anteriores, estabas sujeto a registros e incautaciones innecesarias por parte de los agentes como el sheriff Conklin. Rick había tenido 2 encontronazos previos en Filadelfia con policías como Conklin. Uno de ellos era un maricón con pendientes que llevaba pendientes y era un poco demasiado femenino. Uno de ellos terminó con Rick pasando la noche en la cárcel por resistirse al arresto. Los cargos habían sido retirados más tarde porque no había ningún tipo de delito en primer lugar. El oficial lo detuvo porque tenía el pelo largo y seguramente debía de llevar drogas o estar bajo la influencia de ellas. Rick protestó y pasó la noche en la cárcel. Desde esa noche Rick había pensado en la situación y decidió que si se encontraba en una situación similar, la manejaría de otra manera. Incluso ensayó varios escenarios en su mente. Ahora que el sheriff Conklin, que la viva imagen de los otros 2 policías imbéciles que lo habían acosado por razones similares, estaba frente a él, incitándolo a confrontarlo similarmente, él cambió esa táctica sin esfuerzo. Sus rasgos se suavizaron. Bueno, vaya, sheriff Conklin, lamento mucho el accidente. Lamento aún más lo del árbol. Si hay algo que pueda hacer para ayudar. Se encogió de hombros. ¿Acaso hay algo que puedas hacer para ayudar al tratamiento de Littlefield? ¿Cómo se llama el árbol? El sheriff Conklin lo miró con el ceño fruncido. Bueno, si hay algo que puedes hacer para ayudar en el tratamiento del árbol. ¿Así? Bueno, estaré más que feliz de hacerlo. Hizo un gesto con la mano alrededor del mostrador donde estaban reunidos Rusty, Lee Shelby y Melissa, observando el enfrentamiento. Aquí también todos me han ayudado mucho y realmente aprecio todo lo que esta buena gente de su ciudad ha hecho por ayudarme. El ceño fruncido de Sheriff Conklin se suavizó. Parecía forzado. El agente de la ley sonrió y se puso de pie. No hay necesidad de preocuparse, hijo. Solo quería ponerte nervioso. Asegurarme de que no eras un inútil que iba a escabullirse y huir de su deber. Claro que no, señor, dijo Rick poniéndose las manos a la obra de todo corazón. De hecho, me quedaré aquí en la ciudad, así que estaría más que feliz de ayudar con el árbol. El sheriff Conklin lo miró con esos fríos ojos grises. Rick sostuvo su mirada y no la apartó. El sheriff le sintió. Se entendían mutuamente, se tenían una gran antipatía, pero no iban a ser descorteses al respecto. El sheriff se volvió hacia Rusty. Quiero ver tu informe sobre esto en mi escritorio mañana por la mañana. Sí, señor, claro, dijo Rusty. El sheriff se volvió hacia Lee y asintió. Luego se volvió hacia Melissa y su mirada se detuvo en ella un poco más. Luego volvió hacia Rick. Asintió, inclinó la cabeza y dijo: Buen día, caballeros. Se dio la vuelta y salió de la farmacia, haciendo resonar los tacones de sus botas en el suelo. Todas las miradas siguieron al sheriff cuando salió y subió a su patrulla. Rick se volvió hacia los demás que estaban en el mostrador.
Melissa se secó los vasos detrás del mostrador sin mirarlo a los ojos. Lee lo miró reflexivamente. Bueno, ese es tu primer encuentro con nuestro sheriff, imbécil. Rick se rió. Melissa levantó la vista y esbozó una sonrisa. Pareció romper la tensión. Rusty lo sonrió mientras volvía a su conversación. El puesto cercano, donde Lee le dio una palmada en el hombro a Rick. Créeme, no todos somos imbéciles como el que acabas de conocer. Un tipo que parecía un talador de pulpa que estaba sentado en la cabina más cercana al mostrador se acercó a Rick ansioso por comparar notas. Su cara regordeta estaba tan roja como una boca de incendios. Parecía que estaba más enojado por el incidente que Rick. Escucha, no te preocupes por Roy Coughlin. Te lo contaré todo sobre él. El tipo es un imbécil. Un día, cuando estaba conduciendo por York Road... Lee le dio una palmadita a Rick en el hombro mientras se giraba y caminaba detrás del mostrador para reanudar sus tareas. Bienvenido a Fieldsport, hijo. Melissa se ofreció a llevarlo a casa después de que tomaran 4 tazas de café y una porción de pastel de manzana con helado de vainilla. Rusty se quedó y conversó un rato. Lee entró y salió rápidamente, deteniéndose de vez en cuando para contar una broma. Rick sonrió y lo aceptó todo de buen humor. Poco después del incidente con el sheriff Roy Coughlin, parecía aliviado. Ella le sonrió de manera alentadora, esperando poder tener un momento para hablar. Se quedó a solas con él para poder contarle la exclusiva sobre el sheriff Fieldsport, pero Carrie Richards ya estaba reprendiendo a Rick. Cuando le sirvió la tercera taza de café parecía que estaba mejor. Para la cuarta, todo ya estaba más que bien. Melissa se unió a Rick en el mostrador después de su turno para tomar una taza de café. Durante su turno, le habían preparado la receta y ahora estaba sentado en la bolsa de analgésicos situada al lado del mostrador, escuchando cortésmente a Gary mientras mantenía una conversación unilateral con Rick. Melissa se deslizó del taburete a la izquierda de Rick y eso pareció salvarlo. Le sonrió cortésmente a Gary y se volvió hacia ella. Hola. Hola, dijo. Sus rasgos decían, por favor, haz que ese tipo se detenga de una vez. Parecía agradecido por la atención. Ella le preguntó sobre su escritura y él comenzó a hablar sobre su libro. Sonaba muy interesante y después de un momento Gary se puso nervioso. Había intentado seguir el nuevo giro de la conversación, pero la idea de entretenimiento de Gary era una noche en la taberna local. A Melissa se le ocurrió que, si bien Rick probablemente podría divertirse con los mejores, también estaría contento de pasar una tarde leyendo un libro viejo. Después de unos minutos, Gary le hizo un gesto a Rick. Bueno, nos vemos pronto, amigo. Rick se dio la vuelta y le ofreció la mano. Claro, por supuesto, gracias por la información. Se tendió la mano y Gary se fue a reunirse con sus amigos. Rick se volvió hacia Melissa. Bueno, ¿dónde estábamos? Me estabas hablando de tu libro. Claro, así es. Continuó con lo que había dejado y le contó un poco sobre sí mismo. Sobre su escritura, por qué no se había mudado a Fieldsport. Le contó sobre su viaje y su accidente. ¿Esto te hace sentir bien? Dime, ¿puedo preguntarte algo? ¿En esta zona hay cangrejos o langostas realmente grandes? Melissa nunca había prestado demasiada atención a los cangrejos y a las langostas, a menos que estuvieran en el menú de un buen restaurante. Se encogió de hombros. La verdad es que no tengo ni la menor idea. ¿Por qué? Rick se encogió de hombros, como si no le diera importancia. Simple curiosidad. Rápidamente superó ese problema y contó su reunión con el agente Rusty Hanks, que terminó con él estando aquí en la farmacia Shelby's. Ella sonrió y también reveló alguna estadística vital sobre sí misma. Vivía en Fieldsport con su abuela y asistía a la universidad comunitaria en la ciudad más grande de Bridgestone, a unas 10 millas al norte. Estudió periodismo y literatura inglesa como asignatura secundaria. Tenía algunos amigos de la escuela en los que pasaba el rato, pero pasaba gran parte de su tiempo en la escuela, trabajando en la farmacia, estudiando o viendo películas en el cine local con su abuela. La vida de un pueblo pequeño. Melissa terminó su café y miró su reloj. Eran casi las 4 de la tarde. Tengo que irme. Escucha, ¿puedo llevarte a casa? La verdad es que te lo agradecería bastante, dijo Rick, y sus rasgos se iluminaron. Melissa le devolvió la sonrisa y lo ayudó. Recogió sus pertenencias. Rusty le había ofrecido llevarlo a casa, pero Rick había declinado casi distraídamente. Le había estado contando a Melissa sobre su trabajo y Rusty le dirigió una mirada de sentimiento antes de volver a su tarea. Rick agarró su chaqueta y siguió a Melissa hasta su auto, un Subaru Wagon de 1988. Guardó sus pertenencias en la parte trasera y se deslizó en el asiento del pasajero.
Se relajó aún más cuando ella salió del estacionamiento y se dirigió al garage de Carl para recoger sus cosas del auto. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Melissa. Bien, aunque mi cabeza está aparentemente bien, si es que a eso te refieres». «Me alegro que tu cabeza esté bien, pero me refería a esto», dijo Melissa manteniendo la vista fija en la carretera mientras hablaba. «Te estaba preguntando si estabas bien después de lo que pasó hace un rato». Rick frunció el ceño levemente y el recuerdo de Coughlin volvió a la superficie. «Te refieres a él. Ese imbécil solamente estaba ansioso por una confrontación, ¿no?» «Pude verlo venir desde el momento en que entró, sí», dijo Melissa. «Coughlin ha estado haciendo este tipo de cosas a la gente durante años». «¿Y por qué la gente lo soporta?» «La mayoría de los ciudadanos mayores de la ciudad son del mismo tipo. Buenos muchachos, racistas, intolerantes y de mente estrecha. Son ellos los que siguen votándolo para que vuelva al cargo. Hace mucho bien a la comunidad, dicen. No hemos tenido un asesinato en Dios sabe cuánto tiempo. He vivido aquí la mayor parte de mi vida y no recuerdo haber oído nada sobre asesinatos en Phillipsburg. Lo más que ocurre aquí es alguna pelea de bar ocasional los sábados por la noche. A algunas personas de aquí no parece importarles lo que hace Coughlin, siempre y cuando proteja su estándar de pueblo pequeño». «Bueno, es un estilo de vida que te mantiene alejada de las influencias de la gran ciudad, ¿no?», dijo mirando Rick. «Es lo que él y la mayoría de la gente de este pueblo van a considerar». Lee Shelby y Rusty parecían bastante agradables, replicó Rick. Melissa sonrió. «Lee es genial. Definitivamente es un hombre que no se conforma con el estatus de esta ciudad. Y tenía razón en una cosa. No todos somos imbéciles de los bosques». Bueno, yo incluido, espero». Melissa lo miró de reojo y vio que estaba sonriendo. Era una bromita. Se rió. «Créeme, estoy muy lejos de serlo. Odio a los imbéciles, aunque tenga que admitir que he salido con algunas de ellos. Y supongo que tú también. No me he sentido muy orgulloso de algunas de las mujeres con las que he salido antes». Melissa se trajo el nudo que se le había formado en la garganta y decidió seguir adelante y confesar ahora mismo. ¿Qué podía perder? «Tengo que admitir que me avergüenzo de haber salido brevemente con Ray Coughlin». «¿En serio? ¿Tú?» Su tono de voz sugería que tal vez había estado esperando esto, pero que estaba fingiendo sorpresa. Ella trató de calmar la situación con una sonrisa tímida. «Sí, lo sé, fue una estupidez. Acababa de romper una relación de muchos años y él me parecía encantador. Al principio, también me recordaba a mi padre. Él había sido policía». Se tragó lo que iba a decir a continuación. «Él y mi madre murieron en un accidente, pero no quería seguir en ese camino. Eso podría venir después. De todos modos, salí con él durante 3 meses y vi el tipo de persona que era bastante rápido. Él se enamoró de mí y rompí con él cuando empezó a ponerse demasiado serio. Está enojado conmigo desde entonces». «¿Y cuánto tiempo ha pasado de eso?» «Unos 9 meses». «Genial, probablemente le dio celos vernos hablando con el mostrador, ¿no?». Melissa se quedó callada. Eso era exactamente su pensamiento. «Dime, ¿alguna vez has acosado a otros chicos con los que has salido?». Melissa negó con la cabeza. «La mayoría de los chicos con los que salgo son de otras ciudades. Chicos que conozco en la escuela. Realmente no me gusta ninguno de los que viven aquí en Phillipsburg. Todos son bastante densos, a excepción de Jack, que es dueño de la tienda de cómics en el muelle y, bueno, la verdad no es mi tipo». «Hay una tienda de cómics en la ciudad». «Sí, está justo en el muelle». Dejó de hablar y miró hacia había tráfico mientras el garage de Carl se acercaba por la izquierda. No había tráfico en dirección contraria, así que giró a la izquierda y se detuvo en el garage donde estaba el auto de Carl y esperó que él recogiera sus cosas. Lo ayudó a cargarlas en el maletero y el asiento trasero de su propio auto, y luego se pusieron en marcha de nuevo. Rick le dio la dirección de la casa en la que se hospedaba e hicieron el resto del viaje en silencio. Miró por la ventanilla del pasajero mientras la belleza de la naturaleza los envolvía. Los árboles altos, la espesa maleza que crecía por todas partes. La lluvia había parado brevemente, dejando todo verde y húmedo. Estaban de nuevo en la carretera 1, y Melissa tomó el desvío que Rick había tomado si no hubiera girado 5 millas atrás. Este camino conducía hacia el interior a través de un bosque espeso. Otro desvío conducía a un camino más pequeño, y luego estaba la casa.
situada a la derecha en un pequeño claro. La parte trasera del lugar parecía contemplar la ciudad de Phillipsport y el océano Atlántico desde una colina baja. Melissa entró en la entrada y detuvo el auto. Rick salió a toda prisa y corrió hasta el porche, y probó la puerta con la llave. Se abrió sin esfuerzo. Se volvió hacia el auto y le sonrió a Melissa mientras ella abría el baúl y sacaba las primeras pertenencias de Rick a la entrada. «Este lugar se ve bastante genial». Melissa sonrió ante su entusiasmo vocal mientras trasladaban sus cosas a la sala de estar. En el momento en que todas sus cosas estuvieron guardadas en el piso, él corrió hasta los enormes ventanales que daban a la terraza trasera. Melissa lo siguió con una tímida sonrisa en el rostro. La vista desde la terraza trasera era maravillosa. Bajando la colina debajo de la terraza se extendía 50 metros de exuberante césped verde. Melissa lo siguió dentro y se sorprendió al ver la cara del mismo hombre al que había estado coqueteando hace unos minutos. La casa era más grande de lo que esperaba. Pensó que iba a ser una cabaña sencilla de 2 habitaciones, y esta era más bien una casa normal de 3 habitaciones. Rick se volvió hacia Melissa con expresión de entusiasmo. «Esto es mejor de lo que pensé que sería». Melissa sonrió. «Me alegro». ¿Quieres venir a ver el resto conmigo?» Rick ya se dirigía a la puerta que conducía a la terraza. «No lo creo, Rick», dijo Melissa vacilante. Ya se estaba arrepintiendo de haberle dicho que había salido con el Sheriff Coughlin, y temía que ahora él solo estuviera siendo amable con ella porque solo estaba siguiendo el procedimiento, esperando a que ella se fuera. Después de todo, ella era la razón por la que Coughlin lo habría tratado mal. «Basta», se dijo a sí misma. «No puedes culparte por todo». Pero aún tenía que irse. Tenía un examen para que estudiar la tarde siguiente. «Realmente tengo que irme». Rick se detuvo y se volvió hacia ella. Parecía que estaba acabada de recibir malas noticias en casa. «Bueno, esperaba que pudiéramos cenar o algo así. ¿Estás segura de que debes irte?» Melissa sintió, sintiendo una punzada de emoción en su cuerpo. «¿Lo ves, tonta? Él sabe que no es tu culpa que el Sheriff Coughlin sea un idiota. Pero aún así, por mucho que le hubieras encantado cenar con Rick y hablar con él, ya tienes compromisos previos». «Sí, tengo que estudiar para un examen final y tengo que trabajar temprano mañana por la mañana». «Bueno, está bien, de acuerdo». Aceptó su negativa sin problema. Melissa lo siguió hasta la cocina. Sacó un bloc de notas y un bolígrafo de su bolso y garabateó su número. Se le entregó a Rick sonriendo. «Llámame algún día de estos y nos reuniremos. Un amigo de la escuela va a organizar una fiesta de Halloween la semana que viene. Tal vez tú...» «Claro, me encantaría». Rick sonrió. «Genial». Eso estuvo mejor, pero todavía se sentía incómoda. «Escucha», dijo ella mientras caminaba hacia su auto. «Todavía me siento mal por lo que pasó en casa de Shelby». Se detuvo y se volvió hacia él preocupada. «Roy Coughlin probablemente se hubiera puesto a acosarte incluso si yo no estuviera allí hoy. Pero no todo el mundo en Phillipsport es como él. Como dije, están Jack de la tienda de cómics, Janice Harrelson y su hijo Bobby y algunos otros en la ciudad. Los conocerás eventualmente y creo que te agradarán». «Bueno, si es que son como tú, creo que de verdad me van a agradar», dijo Rick. Prometieron reunirse en unos días, una vez que Rick se hubiera instalado, cenar y salir por la noche. Ella le dijo que lo llamaría si necesitaba algo. Rick prometió que lo haría y ella se fue. Sacó el auto marcha atrás del camino de entrada y se dio vuelta para saludar a Rick antes de tomar la carretera que conducía a la autopista 1. Levantó la vista brevemente por el espejo retrovisor mientras conducía el auto por la carretera. Vio a Rick alejarse en la distancia, mirándola alejarse desde el porche de su casa. Un momento después, él ya no estaba en la escena. Melissa suspiró mientras se dirigía a la autopista 1 hacia su casa. Deseaba que los elementos más negativos del día no hubieran sucedido, pero estaba contenta de conocer a Rick, ya que sentía que había un alma gemela en él. Después de haber vivido en el pueblo pequeño como Phillipsport toda la vida, era difícil encontrar a alguien en el pueblo que tuviera intereses distintos a los del fútbol americano de los lunes por la noche, la caza de ciervos, la pesca en alta mar o beber Butts Darburn en la autopista 1. Jack Ripley, dueño de Rip Up Comics, era uno de ellos y Janice Harrelson era otra. Pero eran mucho mayores que ella. No tenía idea de cuántos años tenía Janice. Solía cuidarla y cuando era pequeña todo el mundo parecía viejo. Pero ahora que Melissa era una adulta, a la madura edad de 22 años, supuso que Janice tendría entre 15 y 18. En cuanto a la música, tenía 30 y tantos años. Jack, por su parte, debía de ser mucho mayor, al menos 45. Le dio la impresión de que Rick tenía 30 y pocos años, pero un espíritu juvenil.
Parecía más joven, le gustaba el mismo tipo de música que a ella y estaba al tanto de lo que estaba pasando en ese momento. Y eso era refrescante. No es que Jack y Janis fueran anticuados, pero si una banda como, por ejemplo, Hole llegaba a la ciudad, Melissa estaba bastante sola. Jack y Janis eran ambos rockeros, pero Hole simplemente no estaba dentro de su ámbito. La única otra persona que posiblemente podría estar en la misma onda que Melissa era Stacy, que era un año mayor que ella y vivía en el otro extremo de la ciudad. Stacy era inteligente. Podía mantener una conversación sobre otras cosas que no fueran la agricultura y el fútbol y leía libros, no el tipo de basura ostentosa que lee la mayoría de las mujeres de la ciudad. El único problema con Stacy era que era una maldita inútil que fumaba demasiada marihuana, bebía en exceso y tenía reputación de meterse con 5 tipos a la vez en la cama. La única vez que ella y Stacy habían salido, Stacy terminó yéndose a casa de un punk drogadicto. Melissa también había sido acosada muchas veces esa noche, pero Stacy se las había ingeniado para que no se las arreglara. El acto de desaparecer para hacer el baile con el punk sin nombre, cuando se suponía que era una noche para pasar el rato juntas y divertirse un poco, la había dejado sin aliento. Se había ido a casa sola. Y eso no había sido divertido. Melissa condujo a casa y pensó en Rick. A 2 millas de la costa desde el muelle de Phillipsport se alzaban los picos gemelos monolíticos de GE Power, una planta. Esta instalación abastecía de energía al condado de Phillipsport. Se encontraba a unos 200 metros de la playa y estaba rodeada por una alta valla de alambre. El edificio administrativo tenía 2 pisos y albergaba a 25 empleados. Los generadores y sus instalaciones empleaban a 12 personas, 24 horas al día. En un momento dado, normalmente no había más de 20 personas en instalación. El personal de oficina trabajaba de 9 a 5 horas, dejando a los técnicos de turno y de cementerio aún a su suerte. Esa tarde, el estacionamiento para empleados de las instalaciones del GE estaba lleno hasta la 4ª parte. Se podía acceder por la autopista 1 y la puerta estaba abierta. Normalmente se accedía con una tarjeta codificada que se insertaba en una ranura y que abría la puerta. Esa noche, el mecanismo no funcionaba, por lo que el departamento de seguridad dejó la puerta abierta. Uno nunca tenía que preocuparse por la delincuencia en lugares tan remotos. Las cámaras instaladas en puntos estratégicos a lo largo del perímetro de la planta de energía lo seguían todo. Se observaban en una pequeña habitación con 7 monitores de video colocados a lo largo de una hilera de equipos de seguridad. Había 9 guardias que rotaban turnos y horarios, un guardia en cada turno. En ese momento, el guardia del turno rotativo estaba sentado en el sillón de porcelana para leer, absorto en una edición de bolsillo gastada de La Casa en la Frontera y un porro de Acapulco Gold de primera calidad. Los monitores mostraban todo en blanco y negro. No había un alma en el terreno de la planta de GE. Las pantallas de video captaron la primera oleada de monstruos cangrejos, mientras pasaban por las puertas abiertas hacia el estacionamiento. Cuando el guardia se levantó de sus actividades laborales alternativas, las criaturas habían salido corriendo al alcance de las cámaras y entraron en el edificio listas para hacer realidad la peor pesadilla que nunca se hubiera imaginado aquel pueblo.